¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Maite Sarasola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. ¿Con qué vamos hoy? Con ganas de compartir contenidos en domingo noche y en vivo, como siempre. Hoy empezaremos analizando lo que nos dejan 2 semanas después las elecciones internas. En general, con una mirada hacia octubre, por supuesto, y en particular sobre las fórmulas presidenciales. A tales efectos, informe de la usina y mesa de politólogas. Además, en esta primera parte del programa nos vamos a meter de lleno en el sistema de salud, particularmente en el CASMU, después de que el Ministerio de Salud Pública intimara a esta institución de salud a presentar una solución a su situación económica y financiera. Ante esto, los funcionarios se declararon en conflicto. Se reunieron en asamblea, asistieron al Parlamento y coordinan acciones con usuarios y con el sindicato médico. Hablaremos de esta delicada situación en particular y del sistema de salud en general en el arranque de esta letra chica. El Ministerio de Salud Pública le dio a la mutualista CASMU un plazo perentorio de 10 días para que subsane su situación de desequilibrio económico-financiero y, si no, dijo que la intervendrá. Según los veedores del gobierno, la mutualista presenta riesgo de liquidez a partir del mes de julio, pérdida de afiliados, el compromiso de ingresos de la institución, su falta de liquidez, la alta dependencia en líneas de sobregiro bancario y un millonario pasivo comercial y financiero. La actitud del gobierno en este caso no debe ser la de ahogar financieramente como hago a Casa de Galicia. Le pide a CASMU que arregle la situación financiera, pero no le paga la deuda de ACE. Eso es gravísimo. La verdad que es muy feo el procedimiento del Ministerio. La situación es una situación en la cual viene de una situación complicadísima, provocada por algunos de los mismos nombres que hoy están en el Ministerio, que esos eran los directivos de CASMU, porque lamentablemente la vieja directiva de CASMU fue la que vino completita para el Ministerio. No hay ningún plan premeditado y prehecho para que CASMU se destruya o se desguace o todas esas cosas que se dicen. Todo eso es sencillamente mentira. Eso no es así. Se plantea esto de la intervención, el fantasma de Casa Galicia apareció enseguida, eso sin lugar a duda. Y máximo cuando después el senador Botana sale hablando de lo mismo, ¿no? Y aparte le hace otros agregados, ¿no? De una lucha, no sé si interna o una lucha con la dirección anterior. Un tema que los trabajadores por lo menos estamos totalmente por fuera. Cuando hablamos de problemas financieros decimos no hay líquido para pagar los insumos del próximo mes y de los próximos meses. Y eso implica un riesgo para la asistencia de las personas, 180.000 usuarios que se atienden en esta institución. Les invitamos, como siempre, a participar en esta conversación televisiva a través de mensajes por escrito a nuestro WhatsApp 092-374-089. Buenas noches al panel. Empiezo por Álvaro Padrón. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, por suerte. ¿Primer apunte? Y primer apunte es que yo creo que vamos a escuchar hablar de mucha plata, ¿no? De mucha plata. Me hace acordar el programa cuando vino Iglesias por el caso de Casa de Galicia, que quedamos todos impresionados cuando se hablaba de la cifra, y buscando me di cuenta de la magnitud del tema salud en Uruguay, ¿no? Es casi el 10% del PBI, del Producto Bruto Interno de Uruguay, y el 22% del gasto público, 4.000 millones de dólares gastamos en este país en salud. Entonces, hay detrás un enorme, algunos pueden decir negocio, hay una parte privada de esto, pero hay muchísima plata en juego y creo que siempre eso genera mucha tensión. Karina Núñez, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, una vez más queda claro que siempre se corta en lo que tiene que ver con derechos en salud por las partes más débiles, y en este caso los trabajadores y las trabajadoras son quienes vienen, no de ahora, sino ya de bastante tiempo sosteniendo, pero después cuando hacen un paro, después cuando son los primeros a quienes se les atacan, cuando se le advierten, miren, está pasando esto. Una de los contactos que tuve más mediáticos con el tema fue lo que sucedió con, no quiero equivocarme el nombre, Niedermayer, ¿puede ser? Con el doctor, que representaba el 44%, la minoría dentro de... Entonces, si a él con la visibilidad que tenía lo trataban así, no me quiero imaginar cómo trataban al resto. Lo único que queda ahora es que la pelota está en la cancha del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública se hace el otro, así que bueno, nada, veremos a ver cómo
qué tan rápido se lo puede salvar o qué tan pronto se desplomará. Antes de pasar al desarrollo con Maite, les informamos, les comentamos que Camilo Pons no está hoy porque no está en Montevideo. Simplemente por eso nuestro joven valor se reintegra el domingo que viene. Maite. Muy bien, bueno, y varias cosas pasaron en este mes desde que el Ministerio de Salud intimara justamente al CASMU a presentar una solución para lo que está pasando a nivel económico y financiero y para intentar entender este tema que muchas veces es un poco entreverado y que ha tenido varias etapas. En pocos días es que recibimos al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, a José Minarrieta. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y también de la Asociación de Funcionarios del CASMU, a Ariel Irigoitia. Buenas Correcto. noches y gracias por estar. Es un placer. Bien, Ariel, comencemos contigo. Y vamos a ir para atrás, pero empecemos con el hoy para entender un poco qué es lo que está pasando hoy. ¿Cuál es la situación del CASMU? A ver, indudablemente para empezar en el hoy tenés que arrancar un poquito más atrás. Por lo menos, si se quiere, con el tema del 3 de julio, cuando el Ministerio nos cita para decirnos, bueno, esto de la intervención, o por lo menos lo que salió escrito, ¿no? Pública, aparte fue públicamente, porque ni siquiera fue solapadamente. Y todo lo que trae aparejado, obviamente, esa información pública. Cuando se intima el CASMU a que en 10 días arregle lo que no ha arreglado en 20 años. Eso, sin lugar a dudas, genera no solo preocupación en los trabajadores, en los usuarios. Y aparte de lo que justo comentábamos anteriormente con Minarrieta, lo que viene generando desde ese momento de que los buitres, que en su momento dijimos, están tras los socios del CASMU. Porque Botana, bueno, otras instituciones, claro, porque en definitiva son esos socios que quieren captar. Eso es peligroso, porque si bien Botana por un lado dice que lo quieren asfixiar, hay 1000 formas de asfixiar a una institución, y esa es una de ellas, ¿no? Cuando generas esto a nivel público y todos los que están en la vuelta quieren captar a esos socios del CASMU, por lo tanto, si no se arregla a un lado, los quieren desarreglar por otro. O sea, que les genere una situación de miedo a los usuarios y las usuarias y digan, yo la verdad que ante esta situación mejor me voy de la institución a otra porque, no sé, en los medios de prensa, por ejemplo, se ha visto que quizás no se pueda brindar la asistencia adecuada, etcétera. Exactamente. Eso es lo último, pero ya veníamos de antes, ¿no? ¿Hay alguna cifra, se sabe algo de eso ya, de migración de usuarios? No, todavía no. No, eso todavía no, pero que lo hay, lo hay. Lo que sí tenemos cifras es lo que nosotros hemos venido planteando a la institución después de ese día que el CASMU nos invitó a participar junto con la FUS, con la Federación Uruguaya de la Salud, para ver cómo podemos colaborar los trabajadores. Bueno, a eso le dijimos, nosotros ya venimos colaborando con los seguros de paro rotativo, que son 5 millones de dólares al año, que la empresa se ahorra de salario, ¿no? Esos son 300 trabajadores los que están en seguro de paro. Cada 4 meses, por lo tanto van 900 trabajadores en lo que va al correr de un año. ¿Desde ya cuándo? llevamos un año, venimos desde noviembre del 22. Venimos. Los 5 millones son en el lapso de un año. Sumémoslos más los retiros incentivados. Y convengamos que el CASMU es una de las pocas instituciones que tiene los salarios del lado FUS de los trabajadores. El lado FUS es el salario mínimo de los trabajadores de la salud. Otras instituciones como la médica tienen sobre ese lado casi un 15, un 20% más en los salarios de los trabajadores. Por lo tanto, los trabajadores del CASMU somos de los que ganamos casi el mínimo. Tal vez desde el año 2004 que se paga del lado FUS. Así que hace 20 años que tenemos esa situación que no es que ganemos un montón, ganamos el mínimo los trabajadores de la salud. Cuando se planteó la necesidad de que fueran a seguro de paro, ¿cómo se fundamentó? ¿Qué fue lo que se habló con los trabajadores? Y yo justo no estaba en la dirección en ese momento, pero sí el planteo era, pues ya veníamos con despidos, empezamos en un conflicto obviamente, después en la negociación que se terminó dando el 24 de febrero del 2023, bueno, se acordó en ese momento, bueno, seguro para rotativo, que no se ha dado esa rotatividad. ¿Por qué? Y porque el por qué lo sabe la empresa. Nosotros le hemos insistido, hicimos un acuerdo, vamos a cumplir lo que sea rotativo y ahora tenemos una segunda etapa de los mismos compañeros que ya fueron y están volviendo a ir. Se lo hemos planteado al CASMU y en esas instancias algunos vuelven, otros no tanto. ¿Por qué hay una selección de qué funcionarios sí, qué funcionarios no? Eso ya es de corte de la empresa. Pero basándonos en los números, para enganchar un poco números grandes, sí. Estos números, justo en la entrevista que nos habían hecho Canal 2, lo comunicaban, lo informaban, ¿no? Los gastos en dirección y gerencias técnicas, ¿no? La médica uruguaya gasta 31 millones, aproximadamente, ¿no? Estos son los balances del año de octubre del 22 a septiembre del 23. Convengamos que septiembre del 23 todo el proceso que va hasta el día de hoy, que si bien esos números no están, pero el CASMU gastó 131 millones, o pagó 131 millones. No sabemos todo si otro dinero, que seguramente vaya a ser más.
No tenemos información clara, por lo menos la empresa no nos comunicó a nosotros, de que vaya a bajar lo que nosotros le hemos planteado, el costo en esto. De Lo los que sí sueldos sabemos que hay gerenciales. cerca de 50 gerentes. El mismo doctor Rodríguez lo dijo en una entrevista que tiene 7 contadores. No sé si la Coca-Cola tiene 7 contadores. Capaz que sí, si los tiene porque es un monstruo. Pero... Bien, vamos a meternos a fondo en estos números, Ariel, pero antes quería preguntarte, José, desde el Sindicato Médico del Uruguay, ¿cuál es la visión y cuál es la situación de los trabajadores médicos? Bueno, primero que lo primero que hay que aclarar, tú lo decías hoy, que la situación es muy compleja y es muy difícil de analizar y a veces en pocos minutos resulta difícil de Tenemos un buen rato esquematizar. igual, ¿eh? Tenemos un buen rato, vamos a así que aprovecharlo. con Vamos a intentar tranquilidad. aprovecharlo. Después de que el CASMU es una institución privada de salud que fue fundada por el Sindicato Médico del Uruguay Hace muchísimos años. Tuvo una intervención durante la dictadura, después de eso volvió a su propietario, que era el Sindicato Médico del Uruguay, a su fundador, y después de un proceso bastante difícil de explicar y complejo, que tuvo hasta una ley específica, se convirtió en un prestador, en una IAMPP, una institución de asistencia médica privada de profesionales. 2009 que se separa del 2009. SMU. Se separa del SMU y pasa a ser un prestador más del sistema como cualquiera de los otros y por lo tanto nosotros como sindicato médico nos relacionamos con un CASMU prestador como con cualquier otro prestador privado de los que emplea médicos. La particularidad es que la institución queda, como dice su nombre, en propiedad de los profesionales. Pero estamos hablando de más de 2.500 médicos en este momento. O sea, los televidentes no deberían imaginarse una persona que es dueña de una institución y estaba fumando su habano y viendo cómo la gráfica va pérdida o ganancia. Son 2.500 personas o un poco más que compraron su trabajo. Son como accionistas. Son capitalizadores, se les descuenta. En vez de cobrar el laudo, cobran un 11% menos del laudo y eso va decreciendo a medida que pasan los años, o sea que a algunos se les descuenta menos, pero se descuenta una parte de su sueldo para capitalizar la empresa. Mediante esta forma de capitalización, los trabajadores médicos han aportado 25 millones de dólares en todos estos años. 25 millones de dólares es una cifra importante. Si uno la compara con, por ejemplo, la suma de todos los fideicomisos que de acuerdo al Ministerio de Salud Pública el CASMU ha solicitado, es la cuarta, quinta parte. O sea, estamos hablando de que los trabajadores médicos han aportado 25 millones de dólares a la empresa, que está ahora en esta situación muy complicada desde el punto de vista económico-financiero. Y si bien sabemos, lo dijo la ministra, que no en el almuerzo de ADM, que no es la única institución que tiene problemas económicos, también sabemos, de acuerdo a la versión que nos da la JUNASA, la OPP, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, que está en una situación que no podría hacer frente a, con dinero, con líquido, digamos, a los próximos meses. Estamos hablando de proveedores, de insumos, de salarios médicos, de salarios no médicos. Entonces, eso es lo que hace que esta situación en particular sea tan urgente. Porque si bien hay otras situaciones de crisis en otras instituciones, ninguna es de esta magnitud y que implique la pérdida de posibilidad de funcionar. No hay, si bien hay algún deterioro de algunos aspectos de la calidad asistencial que también existen en otras instituciones, el riesgo de que haya un deterioro brusco, rápido, existe. Por lo tanto, la institución presenta un nuevo pedido de fideicomiso por 56 millones de dólares. Una empresa que gasta aproximadamente 10 millones de dólares por mes en salarios. Solicita ese fideicomiso y eso, según la versión del Ministerio y la JUNASA y la OPP, repito, es la que dispara esta resolución. Me parece también que es importante aclarar que esto parte de la base de un estudio que hacen veedores que pone JUNASA en el CASMU a partir del mes de diciembre y nosotros no tenemos el informe con los números, el informe económico de los veedores. Lo que nosotros tenemos... Ese informe está sellado. Ese informe... La verdad, sí, aparentemente está lacrado en el Parlamento y lo tienen algunos actores, pero nosotros no lo tenemos. Los funcionarios tampoco. Tampoco. Lo que nosotros tenemos es la versión que da el Poder Ejecutivo, la interpretación que hace de esos números. Quiero aclarar esto porque no es lo mismo. Yo no tengo por qué desconfiar de la versión que da el Ministerio. De hecho, evidentemente hay una situación de urgencia. Eso es obvio cuando una empresa tuvo que salir a pedir un préstamo
por 125 millones de pesos el día anterior de pagar los salarios para poder pagarlos. O sea, es evidente que esto... Sí. Ahora, no tenemos los números, lo que tenemos es la interpretación que el Poder Ejecutivo hace de los números, de la cual no tenemos por qué dudar, pero que nos quita elementos para nosotros, con nuestros asesores y las personas que estudian estos números para nuestro sindicato, puedan decirnos, sí, efectivamente, esta es la situación. Cualquiera puede acceder a la versión taquigráfica de la Comisión de Salud Pública del Parlamento que recibió al Ministerio y a la Junasa, y ahí está explicada toda esta situación crítica, otra vez, explicada. El informe en sí, nosotros no lo tenemos. No tomó estado público. Desde la directiva del CASMU se manifiesta como otra situación, ¿no? Dicen que hasta ahora el balance anual es positivo. Esto fue, hablaron con la prensa después de que estuvieron en el Parlamento. También dijeron en relación a la situación socioeconómica y financiera que este año también va a ser positiva. Lo que señalan como problemas, lo que tú decías de 2009, ellos dicen que arrastran una deuda de $100 millones desde 2009 cuando se descindió del SMU y que ahora esta deuda está a la mitad, lo destacan como algo positivo, y dicen también que no hay problemas para pagar los salarios. Entonces quizás lo que es difícil a veces de entender, ¿no?, es cómo puede haber versiones tan encontradas. Sobre el mismo tema, es cierto. A nosotros nos llama la atención la misma cosa. Hay como una versión de la institución que es absolutamente opuesta a la que plantea el Poder Ejecutivo, y nosotros no somos los que vamos a dirimir quién tiene razón. Nosotros somos tomadores de la situación, claro, que nos afecta a los trabajadores no médicos y a nosotros en nuestro futuro, y nos preocupa enormemente. Pero no está en nuestras manos dirimir eso. ¿Quién tiene razón? Lo que sí podemos decir es que también el Ministerio introduce un elemento que es llamativo e importante en su ordenanza, es que ha perdido la confianza en los números que le da la institución. Es verdad. Entonces, eso es un elemento que obviamente juega, que es un tema de confianza, ¿no? Es un tema de, básicamente, de no creer que los números sean los que presenta la empresa. Yo ahí tampoco tengo elementos para dirimir eso, pero es lo que están planteando el gobierno, que sí tiene la información y los números que los veedores recogieron en la institución. Claro. Ariel, en lo que refiere a las tercerizaciones, ¿cómo trabaja el CASMU, por ejemplo? Bueno, el CASMU ha ido avanzando en el tema de tercerizaciones. Por ejemplo, en farmacia, que es una farmacia enorme, que tiene diferentes lugares, pero el 80% de esos trabajadores han sido tercerizados. En realidad, una empresa tercerizada, obviamente, acaparó ese lugar, ¿no? Farmacia. De farmacia. Desplazó aproximadamente más de 150 trabajadores que eran idóneos de farmacia, los desplazó al área administrativa e ingresó esa empresa con nuevos trabajadores. Por lo tanto, después va a decir, obviamente, tenemos demasiados trabajadores. Bueno, si pasamos, tercerizamos, armamos un FRAC de la salud, donde cuenta tercerización en enfermería, tercerizaciones en administración también, en farmacia, en servicio. Bueno, obviamente eso lleva a que, lo que sí los datos que tenemos más o menos, es que lo que la empresa CASMU paga a la empresa tercerizada por un trabajador es mayor, es casi un 40% mayor de lo que tendría que pagar por un trabajador CASMU. Entonces no redunda en un ahorro para el CASMU, a fin de cuentas. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que no. Digo, a las luces, no. Ahora, ¿qué explicación podrán dar en eso? No sé. Otras cosas alguno podrá decir, pero me las guardo porque tenés que tener a veces elementos para decirlo, claro, pero hay cosas que no te cierran. ¿Esto es algo que a nivel de salud pasa, por ejemplo, en otras instituciones, las tercerizaciones? Lamentablemente sí. Sucede, y bueno, sucede en ACE, ¿no? O sea, los trabajadores médicos de ACE, hay 3.000 que están en situación de contrato con la Comisión de Apoyo de ACE, el Patronato de Psicópata, que no tienen los mismos derechos, los mismos laudos, no tienen la misma retribución y sobre todo no tienen la misma seguridad laboral que el resto de los médicos que sí dependen de rubro cero, por supuesto, en ACE. O sea, estamos hablando del prestador público. También hay otros prestadores privados con mayor o menor proporción de trabajadores tercerizados. En el CASMU, por ejemplo, fue desmantelado toda un área de medicina familiar y comunitaria en Canelones, en Migues, que había trabajado en muy buena forma y con muy buen contacto con la población durante más de una década. Fue desmantelado y sustituido por personas que se las contrata directamente para que ofrezcan servicios asistenciales, digamos, mediante tercerización. O sea, es un fenómeno que se utiliza, de
digamos, la ventaja económica de ese fenómeno, tenemos muchísimas dudas, igual que lo que plantea Ariel. ¿Y afecta al servicio? Y claro, afecta al servicio porque si tú tenés durante muchos años un médico tratante, un médico que va a tu casa, que conoce a tu familia, conoce a tus hijos, conoce a tus padres, y se desarrolla una relación, un vínculo asistencial y de cuidados, ¿verdad? Y que te saquen eso de la noche a la mañana y sustituyan por una persona que no conoces, digo, que lo hará de la mejor manera posible. Sin duda no estamos poniendo en duda la idoneidad de cada uno de los médicos, pero sí no es lo mismo. O sea, es una asistencia totalmente distinta, esencialmente distinta. Bueno, y hablaban ustedes también de que hay otras instituciones que tienen cuestiones económicas y vamos a salir un poquito de estudios para hablar de eso, Jorge. Exacto, ampliamos la mirada y sumamos información con el móvil de Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, Maite, buenas noches para ustedes, desde luego para nuestro público. A propósito del tema que están tratando esta noche, venimos al encuentro de Rosalba Hunter para dialogar acerca de lo que está pasando y de cuáles son las preocupaciones y las ocupaciones de la Asociación de Personal de la Médica Uruguaya, que cuenta con unos 315.000 afiliados al día de hoy, que también recordemos que el pasado verano había dicho que venían de 14 meses con rispideces con respecto a la patronal, aparte de la falta de personal en los meses de octubre, noviembre y diciembre. ¿Mejoró esta situación? Lo averiguaremos en este móvil. Rosalba, gracias por recibirnos aquí en su domicilio. Bueno, cuéntenos cuál es la situación puntual de Médica Uruguaya según los trabajadores organizados. Bien, gracias por la posibilidad de llevar la voz de los trabajadores de Médica Uruguaya. En este momento nosotros hemos llegado a un acuerdo con la empresa hace aproximadamente unas 3 semanas atrás. Efectivamente, como tú lo dijiste, pasamos unos cuantos meses con bastantes rispideces. Hay que entender, digo, para que el televidente tenga una idea, ¿no? Nosotros estamos hablando de que somos el sindicato, uno de los sindicatos más grandes de la Federación Uruguaya de la Salud. Tenemos casi 4.000 afiliados en una de las instituciones de salud más grandes del sector. Como tú bien lo señalaste, 315.000 afiliados. Eso hace que nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de Médica Uruguaya, atendemos el 8% de la población, porque además la médica tiene una extensa cobertura territorial, no solamente en la zona metropolitana, sino en el interior del país. Después de una serie de incumplimientos hemos podido llegar a acuerdos, el acuerdo bipartito, hace unas aproximadamente 2 semanas atrás, donde vimos bastante satisfechas nuestras reivindicaciones. Evidentemente, como un sindicato con casi 4.000 afiliados, te podrás imaginar que nadie se va a parar acá a decir que está todo bien y que no vamos a reclamar absolutamente más nada. Pero algunas cosas que eran centrales para nosotros, hemos podido llegar a acuerdos y hemos podido entablar lo que para nosotros es fundamental, que es nuevamente la negociación con la empresa. Con respecto, se pudo de alguna manera defender el derecho a la licencia, que para nosotros era la licencia por estudio, que para nosotros era fundamental, y otra cosa que era... Esa licencia la estaba fragmentando la empresa y no que la solicitaba, estamos de acuerdo. Exactamente, la estaba fragmentando la empresa con 3 días, nosotros entendíamos que eso era violatorio, llegamos a un acuerdo que creo que es satisfactorio para ambas partes, donde se conserva el derecho de los 15 días, y bueno, se reglamenta con muchísimo, teniendo en cuenta las necesidades del estudiante. Para nosotros eso es fundamental. Lo otro que creo que tomó Estado Público también era respecto a algunas condiciones laborales, y acá me quiero centrar. Cuando los trabajadores organizados, que somos parte del PIT-CNT, y somos parte de la Federación Uruguaya, por supuesto, nosotros no tenemos un espíritu corporativo. Nosotros cuando reclamamos condiciones laborales, nosotros lo que estamos reclamando son condiciones laborales que sean las necesarias y suficientes para una atención de calidad. ¿Qué es lo que reclaman nuestros usuarios? Y no solamente nuestros usuarios, sino los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. Reclaman calidad de atención. Porque de hecho, el Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene 17 años y que todo el mundo habla de una crisis del sistema, logró algunas cosas importantes. Por ejemplo, la universalización del mismo. Ahora bien, el resto de las patas, porque tenía cambios en la gestión, cambios en la atención y cambio en el financiamiento. El cambio en el financiamiento se logró, más allá de que hay un déficit creciente, donde rentas generales termina aportando más,
y digo déficit entre comillas, porque para nosotros los trabajadores, y entiendo que para el pueblo uruguayo no debería ser considerado un déficit, todo gasto en salud es una inversión, porque no hay nada más importante para un país que la salud de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido Uruguay tiene un gasto acorde a los primeros países del mundo, ¿verdad? Nosotros gastamos un 9,3% del PBI en salud. Ese es el gasto de la salud, tanto pública como privada, ¿sí? Tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud. Y a nosotros nos preocupa realmente cuando se está hablando de una crisis estructural, porque, vuelvo a reiterar, la estructura es el financiamiento, es el modelo de gestión y es el modelo de atención. Entendemos que el modelo de gestión, por lo que yo estaba escuchando ahora, creo que los compañeros están hablando precisamente de eso, el modelo de gestión lo que debe haber es un mayor contralor. ¿Y quién tiene que controlar? Y tiene que controlar el gobierno. ¿A través de qué? Del órgano que está, que tiene la responsabilidad de la rectoría, que es el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque hay algo que es fundamental. Las empresas de salud no son privadas. Son la gestión privada de recursos públicos. Son recursos públicos porque se solventan con el FONASA más el aporte de rentas generales. Entonces, eso cambia totalmente la óptica. Yo he visto muchas veces usuarios, es más, que dicen, es una empresa privada, si tiene problemas hay que dejarla caer como cualquier cosa. Primero, no es una empresa cualquiera. Con el mayor de los respetos por una fábrica de chocolate, no es lo mismo una fábrica de chocolate que una institución de salud que atiende a la población de este país. No quiero, Rosalba, que nos vayamos de ahí. O sea, ustedes señalaron en su momento del sindicato que, digamos, entre comillas, el cheque llega todos los meses de la institución pública. ¿Por qué subieron los tickets y por qué subieron algunas órdenes que ustedes también lo señalaban, que la empresa no les dio ninguna explicación a ustedes? Bien, llamaba la atención eso precisamente porque Médico Uruguaya no tiene ningún problema económico. No tiene problemas económicos, tiene superávit, tiene una economía saneada, dicho por sus propias autoridades, nosotros no tenemos por qué dudar de eso, pero había sí solicitado ajustes en algunas medicaciones y en algunas prestaciones, ¿no? Eso fue autorizado por el Ministerio de Salud Pública. Se consideró que era necesario en el marco de una reivindicación general que tienen las mutualistas de ajuste de algunas cápitas, precisamente porque entienden que las cápitas que les llega no son suficientes para cubrir sus costos. Ahora bien, lo primero que habría que hacer es tener un diagnóstico de eso. Nosotros no lo tenemos, ¿no? Eso es la función que tiene el Ministerio y la JUNASA, el Ministerio de Salud Pública, que es el que debe controlar las finanzas. Y por lo tanto, a partir de ahí, son los que deben decir cómo se gastan los recursos públicos. Entiendo que se está hablando de una crisis estructural, pero no todas las empresas tienen problemas financieros. Sin embargo, la mayor parte de los usuarios de todas las empresas de salud lo que demandan es una mayor calidad de asistencia, una menor demora en el tiempo, menores órdenes y tickets y sobre todo una mayor importancia a un problema central que tiene el país, que es el tema de la salud mental, ¿no? Y para nosotros eso es central. Vuelvo a hablarte de lo primero. Cuando nosotros reclamamos, por ejemplo, una mejor condiciones laborales, nosotros lo que estamos reclamando es calidad de atención. En el sentido de que nosotros como sindicato, como integrantes de la federación y como integrantes del PIT-CNT, nunca tuvimos una visión corporativa. O sea, no son solamente los derechos de los trabajadores al margen de la calidad de la atención que brindamos. Tenemos absolutamente claro que nuestra función depende de nuestros usuarios. Por lo tanto, todo aquello que vaya en beneficio de nuestros usuarios va en beneficio de los trabajadores. De eso no tenemos ninguna duda. Como parte de todo ese proceso de negociación, como tú lo estabas señalando, la empresa en la última reunión nos informa, por ejemplo, que va a haber una ampliación importante de la emergencia. A nosotros eso nos gratificó muchísimo. ¿Por qué? Porque eso implica que va a haber una mejor calidad de atención en la emergencia. Van a duplicar y además, mientras eso
se transita, porque una reforma de esa naturaleza no surge de la noche a la mañana, hemos logrado muy buenos acuerdos en el sentido de implementar reformas que garanticen una buena calidad de atención a nuestros usuarios. Tenemos 30 segundos para cerrar. Rosalba, le quiero preguntar por esto. ¿Qué sucede con la titularización? ¿Lo pudieron hablar con la empresa? ¿Hay una promesa futuro, digamos, para que sus compañeros, que también se realizó el reclamo en su momento sobre la estabilidad laboral y que esto era importante? Exactamente. Nosotros ahora vamos a nosotros tuvimos esa primera reunión, se restableció la mesa de negociaciones y es otro de los puntos que nosotros vamos a avanzar, porque nosotros se han logrado 240 titularizaciones. Entonces nosotros lo que necesitamos es avanzar con otras titularizaciones. 30 segundos, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque significa la estabilidad laboral de los trabajadores. Y la estabilidad laboral de los trabajadores hace a la calidad de asistencia. No hay posibilidad ninguna de reformar el Sistema Nacional Integrado de Salud sin tener claro que la centralidad de cualquier reforma está en las condiciones laborales de los trabajadores, porque somos nosotros los que atendemos a los usuarios. ¿Se entiende? Entonces, la estabilidad, la cantidad suficiente y necesaria de los recursos humanos, la territorialización de los mismos. Sabemos que tenemos una concentración en Montevideo. Por eso para nosotros es importante lo que pasa en nuestras sucursales. Porque nuestras sucursales atienden la población que no está tan cercana a la central. Entonces, eso es la garantía que da el Sindicato de Médico Uruguaya en el sentido de hacer todos los esfuerzos habidos y por haber para que nuestra atención tenga cotas de calidad máxima. Muchas gracias. No, gracias a ti. Compañeros, así están las cosas en la médica uruguaya, según los trabajadores organizados, tema que por supuesto seguiremos de muy cerca. Bien, Juan Pablo, en un rato volvemos contigo. Muchas gracias para seguir sumando voces. Y hablando de voces, vamos al panel. Karina, veíamos situación de Casmu, situación de la médica, distintas problemáticas, primeras impresiones después de escuchado lo escuchado. Quedan rehenes entre lucha de poderes los usuarios y las usuarias de la salud, sobre todo. Queda claro que la disputa va por otro lado, las intencionalidades, porque unos dicen que no tienen problemas económicos, el otro dice que tiene que en 2 días solucionar un problema económico. Digo, no. Y en el medio no se le presta atención a los trabajadores. Yo creo que es solo una muestra más de lo mal que se están ejecutando los dineros públicos en este país. Lo que a mí me gustaría saber, cuál de los grandes peces se irá a quedar con las espinitas de este pescado. Pero bueno. Padrón. Me pareció súper interesante la entrevista recién, sobre todo porque se metió un poco en hacer comprender el sistema, ¿no? Que es bastante complejo y al mismo tiempo se habla poco de la estructura de algo tan importante como cómo se presta salud en Uruguay. Yo vuelvo al tema de la intervención y me gustaría que nuestros invitados se refieran un poco, ¿no? Porque la primera impresión que uno tiene es que frente a un fenómeno tan complejo, en donde hay intereses tan diversos, por un lado, las empresas con este carácter particular que estamos hablando. Segundo, los usuarios como los principales actores, quienes al final tendría que ser el centro de preocupación. Por supuesto también trabajadores, que en este caso son médicos y no médicos, es decir, hay una heterogeneidad, se hablaba también de las tercerizaciones, pero además, como contexto, la salud como gran asunto, algo que no es, como se decía recién, una fábrica, un sector tradicional, digamos, es una cuestión muy sensible. Y aparece de golpe cuestiones como, por ejemplo, déficit, situación financiera de 140, lo decía yo, ¿no? 140 millones de dólares. Era obvio, iban a aparecer cifras gigantes que quienes nos escuchan pierden la noción y termina uno preguntándose qué pasa. Porque ahora aparece también que la médica, que es casi más grande, por lo que entendí, que el Casmu, y tuvimos la experiencia con Casa de Galicia, es que hay algo estructural, no funciona el negocio. Y ahí viene mi pregunta, ¿no es lógico pensar entonces que el Estado tiene que intervenir? Y vuelvo a la palabra, intervención, en vez de pensarlo como algo negativo. Claro, si uno mira lo que pasó en Casa de Galicia, escuchamos aquí en un programa a Iglesias, o lo que dice Botana, un senador del oficialismo, asusta un poco porque parece que en vez de un Estado garante, lo que podemos tener, y repito, estamos hablando que un Estado lo conduce un gobierno,
pero quiero volver al concepto de la intervención y de el Estado como el que se tiene que encargar de dirimir cuando algo se complica de esta manera y está en juego la salud de la población. Y le sumo una cosita, Álvaro, con tu permiso, de dirimir y algo que se fue insinuando en la noche, de ir marcando alguna alerta más temprana, Claro, tal vez, prever. ¿no? No esperar que el vaso esté a una gota de desbordarse. Capaz que cuando el vaso ya está a 3/4, habría que tomar alguna medida y en eso también sumo entonces la consulta para los invitados. A propósito, si hubo algún signo antes y alguna reacción estatal anterior. Perdóname. No, me sumo a completar esa inquietud. Volvemos allá entonces. Sobre los caminos posibles del CASMU vamos a hablar en el próximo bloque, pero antes de cerrar esto me gustaría preguntarles a ustedes primero qué piensan sobre lo que mencionó Rosalba, ¿no? Por ejemplo, habló de las tercerizaciones justamente, que es lo que ustedes mencionaban, y ella dijo que afectan directamente a la calidad del servicio. En ese caso, ¿no se tendría que, no sé, legislar, por ejemplo, o no tendría que existir alguna forma de, teniendo en cuenta que afecta la calidad de atención en algo que es la salud, que es tan importante, ¿no tendría que existir alguna forma de control de eso? A ver, primero suscribo casi totalmente las palabras de Rosalba. No le corregiría prácticamente nada. Quiero hacer hincapié en la tarea de rectoría que le corresponde al Ministerio de Salud Pública, que en este caso se expresa en una vigilancia de las finanzas. El mayor contralor, que era lo que decía El ella. mayor contralor. Pero en este caso estamos viendo el tema del contralor de las finanzas de la institución, pero también en el contralor de la calidad de la asistencia. O sea, ¿quién nos da un número de cuántos médicos tiene que haber según la cantidad de usuarios que tiene una empresa? ¿Comparamos eso una con la otra? ¿Cuántos médicos por usuario tiene CASMU? ¿Cuántos tiene la médica? ¿Cuántos tiene la española? ¿Cuántos tenía Casa de Galicia? Porque tú hacías una pregunta hoy. En realidad sí hay una disminución. O sea, el CASMU llegó a tener como 70.000 socios más de lo que tiene ahora. Claro. O sea, entonces, esa pérdida, está bien, tenemos miedo que toda esta situación provoque una pérdida de usuarios. Pero la pérdida de usuarios se viene registrando desde hace años. O sea que está bien tener miedo de que haya una corrida de usuarios, que deseamos todos que no la haya, pero viene sucediendo. O sea, no es que es una institución que viene creciendo y ahora con esto, o que está estable y que ahora con esto tiene peligro, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, segundo, a mí me gustaría claramente hacer una diferencia entre lo que es una intervención y lo que es un cierre. Porque lo que pasó en Casa de Galicia fue un cierre. Cerró la institución. Sí, antes hubo una intervención, después hubo una presentación a concurso que judicializó todo el proceso, fue sumamente complicado, pero un cierre. O sea, los 40.000 usuarios se repartieron entre cuatro instituciones que tenían hasta 100.000 socios por una decisión absolutamente arbitraria que se tomó entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Lo que nosotros no queremos, estamos alarmados y no puede suceder, es un cierre. También decimos que obviamente hay que inyectar recursos. Y si el propio Poder Ejecutivo está diciendo que no tiene confianza en los números que le da la empresa, nosotros, se acordará Jorge, estuvimos acá hablando de este tema de CASMU en otras oportunidades, enfocados en otro tema, pero también hablamos de la situación económico-financiera de CASMU y de todo el alerta que nosotros queremos plantear ya en febrero y en diciembre del año pasado. O sea, no es que nadie lo haya previsto. Lo que pasa es que se hicieron oídos sordos a lo que planteábamos. Nosotros planteábamos una situación complicada desde el punto de vista económico-financiero y que no teníamos números ciertos en lo que pudiéramos confiar, pero sí veíamos síntomas de que había una situación complicada. Entonces, hay que inyectar recursos. Ahora, ¿se le va a inyectar recursos en el mismo marco jurídico, con la misma dirección, con la misma situación de dirección de la empresa que tiene ahora? Cuando el propio Poder Ejecutivo está diciendo que desconfía de lo que en su ordenanza, no es que lo esté diciendo en la televisión, lo dice escrito, negro sobre blanco en su ordenanza. Entonces, que tiene que haber un control, que si se asiste económicamente a la institución, tiene que haber un control, no me cabe ninguna duda, y al sindicato médico no le cabe ninguna duda. Si se llama intervención, a veces las palabras ocupan un lugar que nos impide acordar en cosas que estamos de acuerdo de repente en los conceptos. Entonces nosotros no lo vamos a pronunciar, intervención sí, intervención no, como si fuera una cosa binaria que resuelve el problema. Decir sí o no a una palabra. No. Lo que decimos es,
hay que inyectar recursos, hay que asistir a la empresa y hay que controlar. Hay que estar viendo la caja, lo que se gasta día a día. Hay que auditar y hay que investigar qué pasó. Todo eso hay que hacerlo. Es difícil, es complejo, es un camino, digamos, complejo para cualquier administrador y para cualquier ministerio, pero es lo que hay que hacer. ¿Y esa no era la función que tienen las dos veedoras que están allí? Las veedoras lo que hacen, no tienen poder de accionar. No, pero lo que hacen es recoger los números y analizarlos. Ahí va. Y elaborar un informe. Exacto. Para que puedan accionar la autoridad ministerial en la institución se requieren otro tipo de decisiones administrativas que, vuelvo a repetir, se llamarán intervención o se llamarán como se llamen, es lo de menos el nombre. Lo que importa es que haya inyección de recursos para que la empresa no cierre y que haya control de lo que se hace con la plata. Muy bien. ¿Algún comentario sobre el móvil querés primero? O... No, dos cosas que decía la compañera. Saludo que hayan conquistado como trabajadores o hayan logrado esos convenios, que siempre es válido desde nuestro lado. Y otra cosa que también planteó, que nosotros también la hemos planteado, y que el CASMU también la ha utilizado como marco de recorte, que son las policlínicas, ¿no? O las UPECas que le decimos nosotros. ¿Cómo funciona eso? Donde la parte centralizada que tenés, la emergencia y la parte de la estructura sanatorial, ahí es que se llama el segundo y el tercer nivel, donde se gasta más, ¿no? Después tenés el primer nivel de atención, que son todas las policlínicas zonales, donde la persona va antes de llegar a la emergencia con una patología específica que hay que tratarla, vos lo atendés antes. Ese es el 80% ahora, cuando la empresa, en el marco del ahorro, por eso digo, en el marco del ahorro, cierra o pretende cerrar esas policlínicas, está cerrando una inversión. Esa es parte de lo que decía la compañera Rosalba. Porque esas son inversiones que tenés, porque aparte genera propaganda y todo eso, que el CASMU supuestamente iba a bajar en propaganda. Pero bueno, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de decirles, les dijimos, esto es un error. Cerrar las policlínicas. Cerrar policlínicas es un error. ¿Ya se cerró alguna? Sí, cerró Punta Rieles, La Teja y otras más, y tenían otras posibilidades de cerrar ahora. ¿Ah? Entonces, y ayer justo me encontraba con un paciente, anteayer mejor dicho, el viernes que trabajé, en el cual capturamos su patología en el primer momento y evitamos que fuera un diabético que terminó siendo diabético tipo 1 porque bueno, venía a valores altísimos, se sentía mal, le hicimos el coté, hablamos con el médico que tenía como 5 gramos, bueno, lo tratamos y ahí se dio una continuidad en su atención y no llegó con algo peor que podría haber llegado si no se trataba y obviamente los costos ahí, y de ahí te hablo el montón de personas que pasan por todo el sistema. Claro. Costos y también lo que gana en salud el usuario cuando el servicio de salud está en territorio, ¿no? Enseguida seguimos hablando sobre la situación de salud aquí en La Letra Chica y, por supuesto, sobre los posibles caminos a futuro para el CASMU. Ya venimos. Faltan 10 minutos para las 9 de la noche, entramos en el segundo bloque de esta Letra Chica. Para seguir hablando sobre la situación del CASMU, veamos qué es lo que decía Karina Rando, la ministra de Salud Pública. Una situación delicada, como lo dice ya la solicitud del fideicomiso, es una situación en la cual hay una situación de crisis financiera que amerita la solicitud del fideicomiso. De hecho, si no estuvieran en una crisis financiera, no pedirían un préstamo, ¿no? Nadie en nuestras casas, cuando pedimos un préstamo en nuestras casas, es porque tenemos una situación que requiere eso y por lo tanto que estamos en una situación de aprietos o de dificultades económicas. En el caso de CASMU sucede eso, está en una situación de dificultades económicas que es sobre todo financiera, no económica, y por eso ha pedido el fideicomiso. Bien, el Ministerio de Salud ha tenido un rol fundamental en esto. Preguntarles primero cómo ha sido el vínculo con el Ministerio de Salud, tanto desde el sindicato médico como desde los funcionarios. Bueno, el vínculo fue la comunicación que nos hizo el 3 de julio. ¿Cómo se hizo esa comunicación? A través de la Federación Uruguaya de Salud, que nos informaron que estábamos citados al Ministerio para una reunión a las 4 de la tarde por la situación del CASMU. Hasta ahí supimos. Después cuando entramos y ya estaba a nivel público todo el tema de la posible intervención, de que te doy 10 días para
para resolver el tema que no resolviste durante tantos años. Bueno, en definitiva eso, cuando llegamos a ese panorama, y después te dicen, primero, la CUNASA da todo un informe sobre los números, ¿no? Que entre los números que plantea el CASMO y los números que plantea los veedores, en definitiva, no dicen lo mismo. Otra cosa que dice que a mí me llamó mucho la atención es que la presidenta de la CUNASA, ¿no? Dice que en los balances se termina con 50 y se empieza con 10. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo una interpretación de eso, que me están pintando algo diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos entonces me quiero ir a enfocar el tema de credibilidad. No sé, tampoco sabemos a quién creerle, en definitiva. Si lo que me dice el Ministerio es lo correcto, lo que dice el CASMO, porque es otra historia lo que dice los directivos del CASMO. Y aparte, cómo se da, las explicaciones que da, ¿no? Pasó esto y al mes ya tengo la información de esto y ya largo toda esa información, ¿no? Que nos largó a nosotros, obviamente. Y después genera todo esto que se generó con la ordenanza a nivel público, que lo lograron a nivel público, a eso me refería, ¿no? Sí. Ahora, después todo lo que se va generando. Ahora, nosotros los trabajadores, confianza, cuando le prestan, hablaba la ministra ahora que le venían prestando, no solo el CASMO, pero como hablamos del CASMO, no es ahora que le prestan dinero, ¿no? Los dineros públicos, como decía la compañera Rosalba, y nunca lo controlaban. Entonces, ahora cuando el vaso decían está lleno, vamos a controlar, y ese tipo de cosas preocupan, porque aparte lo hacen en periodo preelectoral. No sé, hay muchas cosas que están en el medio, muchas cosas que se juegan, no solo a nivel político, partidario, sino en otras esferas que no... Aprovecho de la que hablamos de los millones. Bien, aprovecho que comentaste esto de que estamos en campaña. ¿Tú pensás que eso, por ejemplo, puede complicar la situación, el hecho de estar en un año tan especial como el hecho de que sea un año de elecciones? Es algo interpretativo. Sí, completamente subjetivo. Yo entiendo que indudablemente incide. A ver, las elecciones internas fueron el domingo y este movimiento se dio el martes. Nosotros, las cosas pueden ser casualidad, pero uno tiene que intentar analizar y encontrar, como decimos los médicos a veces, ¿no? Una sola causa para todos los síntomas. Claro. En la relación con el Ministerio de Salud Pública y con quienes nos presentaron este problema, para nosotros es una relación civilizada, correcta, a veces discrepante, a veces en acuerdo, pero sí hemos de decir que esto nosotros lo venimos planteando desde hace... Yo no quiero... Parece que uno quisiera como salvar siempre su postura, pero es verdad, nosotros lo hemos planteado públicamente y se lo hemos planteado en el Ministerio. Pongan un ojo en el CASMO porque nosotros estamos viendo que hay problemas graves desde el punto de vista económico-financiero, repito, sin tener los números, pero sí sospechando que hay problemas por atraso de pago a los proveedores, por no depositar, por ejemplo, un mes los aportes al BPS, por recortes de horas, por las tercerizaciones, por un montón de cosas. Nosotros vemos un tema y también porque hay un problema de relacionamiento con la empresa que maneja los valores democráticos de una manera bastante particular, porque ustedes recordarán que quien era representante de la minoría mayor fue echado de la empresa por un mensaje, por un WhatsApp, por un mensaje de audio. O sea, también hay una forma de relacionamiento en el vínculo humano, digamos. En el vínculo de CASMU con, particularmente en nuestro caso, con el Sindicato Médico del Uruguay, que ha complejizado toda esta situación. Ahora hubo una asamblea de capitalizadores, que son médicos que participan, como decía yo, de la capitalización del CASMU porque se les descuenta parte de su salario para capitalizar al CASMU. En esa asamblea, a los médicos cuando llegaban se les daba una hoja donde se les decía, tenés que firmar acá. ¿Y qué decía la hoja? Decía, estoy en contra de cualquier tipo de intervención. Antes de la asamblea informativa. O sea, antes de explicar qué es lo que está pasando, sucede, te estoy pidiendo que te comprometas con tu nombre, cédula, número de funcionario, ¿no? Firma, que te comprometas, o te estoy presionando, porque además lo estoy haciendo desde la dirección de la institución, para que, no sé, para utilizar de qué manera, o para utilizar políticamente ese supuesto apoyo que es obtenido bajo presión. Esas cosas enrarecen el clima que se está viviendo, nos hacen a los médicos desconfiar de la institución, esa misma situación de desconfianza que el Ministerio en su ordenanza, escrito, lo vuelvo a repetir, perdonen porque repita las cosas, pero me parece importante remarcarlo, en la propia ordenanza habla de una pérdida de credibilidad, de una pérdida de confianza, esa misma pérdida de confianza la tenemos los médicos con respecto a la empresa por cómo se ha comportado en todo este tiempo.
Eso no quiere decir que nosotros estemos dispuestos a conversar con todos, porque es nuestra responsabilidad que estemos buscando una mirada desde más arriba, acuerdos amplios, que estemos buscando que todos colaboremos pensando en los 180.000 usuarios, los puestos de trabajo y que no cierren la institución, que son los 3 ejes que nosotros hemos puesto como fundamentales, como objetivos principales de nuestra organización. Bien, de acá a futuro. Y quienes también están teniendo un rol clave en lo que viene siendo todo este desarrollo de situaciones en torno al CASMU son legisladores y legisladoras. Así que hoy nos vamos al Parlamento, Jorge. Sí, vamos a ir al móvil con JP, pero ahí queda planteada una pregunta interesante que le vamos a transmitir a él para que le transmita justamente a Lucía Echeverri, diputada integrante de la Comisión de Salud. JP, buenas noches nuevamente. Y por lo que planteaba Minarrieta recién desde el sindicato médico, una pregunta, no sé si para abrir, ahí mandas vos y ves cómo llevas la conversación, no sé si para abrir o para algún momento de la charla es, pensando ya también más allá del diagnóstico en el futuro, ¿se podrán encontrar acuerdos amplios a nivel político para contemplar a todas las partes y valga el juego de palabras, la salud del sistema de salud? JP, buenas noches nuevamente. Buenas noches, Jorge, para ti, para Maite. Bueno, me comprometo a hacerla de arranque. Lucía Echeverri, bienvenida, senadora del Frente Amplio. Diputada. Desde allí del sindicato médico estaban planteando recién, bueno, si habrá acuerdos políticos, digamos, para hacer una especie de salvataje, no solo del sistema médico, sino también de parte del CASMU. ¿Qué tiene para responder esta consulta? Bueno, acá acuerdos políticos habrá una vez que haya un planteo arriba de la mesa por parte del gobierno, que es quien tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, en todos los temas, pero particularmente en lo que hace a la salud, a las situaciones complejas que se están viviendo, el ministerio es el responsable. Entonces, primero que nada, tendrá que poner o comunicar, informar qué acciones está pensando tomar o qué cuestiones entiende que son relevantes, y ahí el Frente Amplio las podrá, obviamente, primero discutir en su interna y después comunicar, cosa que no ha sucedido. ¿En qué rango de análisis se encuentra aún las comparecencias de esta semana pasada, tanto del Ministerio de Salud Pública como también de las autoridades del CASMU? Bueno, la semana pasada fue primero el Ministerio de Salud Pública, ¿no?, la ministra, su secretario, la directora de la JUNASA, la contadora Rossi, y ahí plantearon un poco la situación que ellos entendían justificaba la medida que habían tomado con CASMU días pasados, y al otro día fueron las autoridades del CASMU como corresponde, plantearon su visión y cuál es la situación que entienden ellos está la institución. Fue el jueves también a la misma comisión representantes de trabajadores del CASMU, trabajadores no médicos a CASMU, y fue la Federación Uruguaya de la Salud. Plantearon también su situación, la que vienen además arrastrándose bastante tiempo, y la semana que viene, por lo menos en diputados, que también cursamos la invitación a los senadores de la Comisión de Salud, vamos a recibir a los usuarios del CASMU, que también son un actor importante que hay que darle lugar y escucharlo. Y ahí cada uno hizo sus planteos. Para nosotros, para el Frente Amplio, se lo planteamos ahí, no tenemos una posición tomada. Lo que nos parece sí es que es una situación delicada. CASMU es una institución muy importante para el Sistema Nacional Íntegro de Salud. Hay que garantizarle a sus socios la calidad asistencial y todos los servicios. Por supuesto que hay que garantizar a los no médicos, a los trabajadores del CASMU, todos no médicos y médicos, las fuentes de trabajo, pero sobre todo el rol que tiene la institución para todo el sistema. Y eso implica que el Ministerio tiene que tomar acciones, tiene que mejorar los controles, tiene que involucrarse, y por supuesto las autoridades del propio CASMU tendrán que dar las explicaciones o presentar la documentación que se le ha solicitado para poder mejorar la situación, que todos sabemos es compleja, ¿no? Él iba a consultar eso, la situación financiera económica del CASMU, ¿cómo se encuentra? ¿No? Porque hay versiones desencontradas entre lo que el Ministerio plantea y lo que plantean las autoridades. Bueno, lo que plantea el Ministerio es que es una situación compleja, que tiene que ver fundamentalmente con la liquidez o con los flujos de caja mes a mes. CASMU lo que plantea, y por supuesto tiene ha tenido acceso a fideicomisos que le otorgó el propio Ministerio en el 2021, ¿verdad? Con informes que planteaban determinadas circunstancias complejas. Este ministerio, el gobierno le otorgó un fideicomiso que nosotros lo que hemos señalado es debe controlarse. Ahora
Ministerio le dice al CASMU para poder resolver estos problemas, que pueda funcionar con normalidad, pagar a los proveedores, pagar obviamente los salarios y darle garantía asistencial de los servicios que requieren sus socios, tener determinados recursos. Bueno, para eso obviamente tendrán que ponerse de acuerdo, pero sobre todo tiene que haber garantías de un involucramiento firme porque le corresponde al Ministerio, son recursos públicos porque son los que aportan los trabajadores, más otros aportes que hace el Estado, para que las autoridades del campo tomen las decisiones que permitan un funcionamiento saneado de la institución. Para eso hay que controlar, hay que establecer controles nuevos, controles claros y sobre todo los planes que le han exigido a la institución que los presente con la mayor celeridad. Ahora, esto tiene que ser también dialogado con todos los demás actores, trabajadores y usuarios. Sergio Botana en las últimas horas aventuró que podría pasar lo mismo que con Casa de Galicia. ¿Es muy prematuro dilucidar un final como este? ¿Falta información? ¿Cuál sería la situación al día de hoy? ¿Es una posibilidad esto que Botana dijo a los medios? Bueno, lo que han informado las autoridades, tanto del Ministerio de Salud Pública como las autoridades del CASMU, los propios trabajadores, y lo que hemos visto nosotros hasta ahora en esta información de todos los actores, lo que componemos no es una situación similar. A mí me parece que ayuda poco, digamos, que mezclemos esas cuestiones, ¿no? La situación de Casa de Galicia era diferente, había un concurso que la propia institución, es decir, los propios directivos de Casa de Galicia se presentaron a la justicia diciendo tenemos este problema y por eso se presentaron a concurso, cosa que acá no ha sucedido. Me parece que no colabora en nada que se generen esas situaciones. Lo que acá, y bueno, y sobre todo además del senador Botana, que es parte del gobierno, ¿no? Bueno, le hubiera llamado la atención antes para que el ministerio, del cual es parte y del cual también es responsable, tomara otro tipo de acciones hace un tiempo atrás y no esperara que los problemas estén instalados. ¿Es una posibilidad que en clave de unidad el Frente Amplio se manifieste públicamente acerca de este asunto? Bueno, el Frente Amplio está siguiendo esto porque cada uno de los legisladores, tanto en la Cámara de Representantes como en senadores, hemos participado de las reuniones. Esperamos en esta semana hacer, por supuesto, una apuesta en común y como lo hemos hecho hasta ahora, siempre intercambiando y dialogando y teniendo claramente todos de que lo más importante es preservar la institución, las fuentes de trabajo, la asistencia, la calidad asistencial para los socios y al Sistema Nacional Integrado de Salud, sobre la base también de lo que le vamos a exigir al gobierno como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Le hago la última, Echeverri, agradeciéndole sus palabras. ¿Cree que esta intimidación, ¿no?, hecha el pasado 2 del Corriente, fue abusiva, fue apresurada, como se señaló en cierto momento por parte de las autoridades del CASMU, o se ajusta a derecho? Bueno, yo lo que creo que se ajusta a derecho sí porque está dentro de las normas, ¿verdad? Es el rol del Ministerio. Lo que nosotros le señalamos al Ministerio, y acá no estoy comprometiendo más que mi opinión y la de los legisladores que estábamos allí y que se lo dijimos, consta en todas las actas de las comisiones, es que es increíble que una situación que viene complicándose desde hace un tiempo, y de hecho nosotros tuvimos reuniones con el Ministerio, ¿verdad?, solicitadas por los legisladores del Frente Amplio en enero, en febrero nuevamente, vinieron las autoridades del Ministerio al Parlamento, en marzo, en abril, pidieron que fueran sesiones confidenciales, lo cual, para nosotros se lo dijimos, genera más alarma que declaren secreta determinadas sesiones que poner la información en conocimiento público, para después descolgarse 10 días después, como pasó ahora, con esta situación de esta ordenanza. La verdad que no es muy comprensible la situación de las autoridades. No actuó con la rigurosidad a la que está obligada por el rol que tiene en su momento, y ahora parece que quisiera, sobre todo después de las internas, eso es lo que llama la atención y se lo dijimos, ponerse en esta situación. Lo que tiene que hacer es sentarse efectivamente con las instituciones y con todos los actores a encontrar los mejores caminos de solución de esto, cumpliendo con el rol de rector de la política pública de salud. La última, ahora sí, la del estribo. ¿Coinciden los montos de deuda en caso que esto exista de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y las autoridades del CASMU? Bueno, nosotros tenemos muchos números que dio el Ministerio, hay que analizarlo porque hay un relato que se hace de los fideicomisos que ha tenido la institución, y la institución, las autoridades de CASMU, lo que hicieron fue hablar de este último periodo. En principio, para nosotros ahí, por lo menos en esos números planteados así, no hubieron grandes inconsistencias. Lo que sí nos llama la atención es que después se hizo público una nueva solicitud de préstamo, ¿verdad? Que bueno, habrá que analizar cómo encuadra en esta situación, ¿no? Muchas gracias. A ustedes.
compañeros, estas fueron las apreciaciones de Lucía Echeverri, diputada por el lema Frente Amplio, acerca de la situación del campo. Muy bien, Jota, muchísimas gracias. Desde el Ministerio de Salud se plantearon, según dijo la ministra Karina Arrando, 5 escenarios posibles, los voy a repasar rápidamente. El primero sería darles los 56 millones de dólares del fideicomiso que se estaban pidiendo y nada más. El segundo sería lo que vendría a ser una intervención, pero sin desplazar a las autoridades, y esto teniendo un detalle que es que los interventores no tendrían capacidad de intervención. Bueno, el tercero, este sería que los veedores pudieran tener injerencia, pero también tiene un pero, porque no se sabe si a nivel jurídico esto se podría llevar adelante. La cuarta opción sería el desplazamiento de autoridades, y la quinta, no sacar a las autoridades y no brindar el fideicomiso. Lo que mencionaba la ministra Arrando es que tanto la primera, que sería brindar los 56 millones de dólares y no hacer nada, o esta quinta, que es ni desplazar a las autoridades ni dar la plata del fideicomiso, estas dos serían como las más extremas. Preguntarles a ustedes, ¿cuáles consideran que puede ser el camino posible más sano dentro de lo que es la situación actual? Bueno, lo dije hoy, no voy a, digamos, a expresarme sobre una palabra en particular. Lo que sí digo es que yo creo que, obviamente, los dos extremos que plantea la ministra, cualquiera de los dos no son posibles. Digamos, no darle ningún recurso y dejarlo morir una institución que lo que presta son servicios asistenciales es inviable, como también la otra opción extrema, digamos. El tema es que hay ahí una duda que nosotros tenemos y hemos intentado ser asesorados, y es complicado de entender porque no hubo situaciones similares en otras oportunidades, es que el concepto para nosotros debe ser asistir económicamente a la institución para que siga abierta, pero controlar esa asistencia financiera, asistencia económica, peso a peso, con el concepto que siempre debió utilizarse, de que son dineros públicos, como se dijo hoy, que son administrados por organizaciones privadas. ¿Con y hay que estar de arriba. autoridades? Y eso no, la verdad, que lo que a nosotros nos importa es que se asista financieramente y se controle la plata que se gasta, peso a peso, y que haya un plan para revertir esta situación. Que ese plan, del cual tiene que hacerse responsable, de acuerdo al degradé digamos, de situaciones que se plantea, el gobierno y las autoridades de institución, en el caso de que trabajen juntos, o por separado, en el caso de que trabajen por separado. Nosotros no tenemos responsabilidad ahí, sí tenemos la responsabilidad de colaborar con nuestra mirada, que es la mirada de los médicos, que es un aspecto de la mirada en general, y que por lo tanto tienen que tenerse todas las otras en cuenta, para colaborar en una salida lo menos traumática y dolorosa posible. Usuarios y para trabajadores. Para usuarios y para trabajadores. Yo quiero recoger lo que decía la diputada, de que esta situación es esencialmente distinta a la de Casa de Galicia y fundamentalmente no puede terminar igual. Esa no es la idea de nadie. Con ese objetivo es con el que vamos a trabajar. Gracias. Desde la postura de lo que son los funcionarios, ¿cómo lo ven también estos caminos posibles? Todo este proceso ha sido irresponsable y poco serio. ¿Desplazamiento de autoridades? No. Todo lo que, eso dejarlo al final. Bien. Todo esto ha sido irresponsable y poco serio desde, por lo menos desde nuestro punto de vista, desde el ámbito del ministerio, porque ha sido desde tener toda la información lacrada, secreta, que no podíamos saber de nada, hasta el día 3 decir vamos a intervenir y te damos 10 plazos de 10 días para que arregle lo que no arreglaste en 20 años. El tema de haber prestado plata del pueblo y no controlarla. Ahora, otra cosa decimos frente a esto, ¿no? Marcarnos un escenario de 5 posibilidades, no sé, eso es lo que tampoco me parece poco serio, que me digan que yo tenga que elegir un escenario. No, yo no elijo ningún escenario, no me corresponde elegir un escenario. Lo que sí me corresponde, de nuestro lado, y que nos han dado esa posibilidad, cuando la misma presidenta de la Junasa plantea, el CAMU tiene que hacer recorte, bárbaro. Nosotros apuntamos a dónde tiene que ser recorte. Vamos a repasar esos números que vos decías. ¿Qué pasa con la gerencia? Yo le voy a agradecer a mi Rita porque me olvidé de los lentes y me prestó los de él. Muy bien, se comparte todo en este programa, claro, no hay problema. Te queda muy bien. Se agradece. Pero es para ver de cerca, porque ya después no. Bueno, la médico es en el concepto de dirección y gerencias técnicas, ¿no? La médico uruguaya, 31 millones de pesos. Esto, vuelvo a decir, del 1 de octubre del 22 al 30 de septiembre del 23. No sabemos
en lo que va de este periodo hasta el cierre de septiembre. La española anda cerca de los 22 millones de pesos. El CASMU, 130 millones de pesos. ¿No? Hay 100 millones que decís, ¿para dónde van? ¿en qué se gasta? Entonces, todos puedan prestarle la plata al CASMU, lo que sea. Ahora, el problema, no sé si es tanto prestarle plata al CASMU y Señor, ¿qué se controlar. hace con la plata digo, que...? si vos prestás 1 millonada y tenés estos gastos, a ver, tenés 50 gerentes, no hay negocio que te marche. Digo, este camino ha sido, y no solo con esta dirección, viene con la dirección anterior, con todas las que venimos, ¿no? Porque no es nuevo que haya 50 gerentes, no digo 50 gerentes ahora, pero que antes había, no sé si 50, capaz que había menos, pero que esto fue creciendo, sí, claro. Ahora, esto estábamos hablando de hace casi 2 años atrás, y esto de este año, no sé si serán 130 millones o más. Digo, si hubiese habido recorte, y bueno, ¿quién se hubiese planteado los recortes? Bueno, cuando le prestan plata al CASMU, los veedores o quien tenga que controlar tiene que ver ese tipo de cosas, porque no, por lo menos de nuestra parte, prestar plata y no ver si es que se gasta esa abultada suma. Digo, no estamos en el primer mundo. Estamos en el lugar, tendremos una institución de primer mundo como queremos todos tenerla, pero hay realidades. Hay gastos que no puedes tener. No, por lo menos yo como enfermero hay cosas que no me cierro. Yo por lo menos en casa si tengo que adecuarme a mis ingresos, no me voy a comprar una pantalla como la que tenía acá atrás para verlo hermoso, bárbaro, porque no me van los rubros. Y mantenerla todos los meses o comprarme, no sé, no quiero utilizar un término que no se utiliza, pero bueno, pensar más allá. Cuando los números no te dan, bueno, y estamos hablando de una institución como el CASMU. Lo hablaría de cualquier otra institución. Hay cosas que no, por lo menos para un simple mortal no tiene sentido que se gasten esas millonadas de plata, porque digo, 7 contadores, no sé si la Coca-Cola tiene 7 contadores. Capaz que sí, por lo que, perdón que use la marca de la que tomo, de la que soy adicto, pero bueno. Gracias, bueno, fueron muchas las cosas que se dijeron, así que hacemos una pasada por el panel, a ver si hay comentarios o dudas. Sí, Karina tiene un aporte, les recuerdo de pasada simplemente que ya nos vamos a meter después de una pausa en el tema electoral, lo que nos dejaron las internas, la mirada a las fórmulas y hacia octubre, todo eso en la segunda parte de la letra chica. Hacia el cierre de este tema, Karina. Como un poquito de cosas que me quedaron ahí en duda. La cantidad de plata que administran del Estado, pero que también viene no solo de rentas generales, sino que viene de los aportes de los jubilados, de los funcionarios y del sindicato médico, ¿no? La gran cantidad de miedo que produce titulares para quienes son socios, Claro. ¿no? El gran estrés que le genera a quienes trabajan en la institución, porque quien trabaja sobre presión y está confirmado, no me quiero imaginar los grandes niveles de estrés, de saber que mañana te digan te quedas sin laburo, y hacia dónde están arreando como ovejas a toda gente que están corriendo a ponchazos con este cuco que están plantando ahora. ¿A qué instituciones se va a llenar esa planilla de nuevos usuarios y nuevas usuarias que hoy se van asustados de la situación del CASMU? Solo eso. Maite. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario para cerrar. No, yo solamente decir que, digamos, la perspectiva que plantea Karina, ojalá que no, o sea... Que eso se va a saber más a futuro, ¿no? Cómo afecta la cuestión de la migración de socios. Sí, no es la idea que la institución cierre, se repartan los socios. Mandaron un mail a los días de eso, como diciendo, ¿no? Tipo, no se asusten, básicamente decía el mail a los socios. No cierra, pero depura. No cierra pero depura, porque la inseguridad lo que genera es que el que necesita, tiene gurises chicos, o es una persona adulta que tiene necesidad urgente de todo el tiempo utilizar su sistema, le genera temor. Y si mañana me dicen que no puedo, me voy. Más vale me voy con lo que está más seguro. Claro. Eso es lo que digo. ¿Dónde van a terminar esos que se los están arriando a ponchazo? Sí, esperemos que no suceda. Yo tengo los miedos, los tenemos todos tenemos que colaborar para contribuir a que también la población haga un compás de espera, veamos cómo se resuelve la situación y se intente que la institución permanezca abierta con los afiliados que tiene y que obviamente la asistencia que reciba sea la mejor posible. Muy bien. Sí, ¿Comentario final? Sí, un poco en la línea de lo que planteaba cuando planteé hoy
de poco serio de responsabilidad, entre tantas cosas, es llevar a eso, ¿no? Que es lo que genera, que lo hablamos hace un segundito, cuando sentís la primera información, le tengo que ir, saco a mi gente de acá y lo llevo para otro mutualista, por ejemplo, ¿no? Porque no, en el común de los mortales, cuando ven la información de o cuentan con poca información, lo primero que pensás, hay un movimiento, cuando el río suena, agua trae. Por lo tanto, ese tema lo tenés. Y sin lugar a duda, en algo que convenimos, y lo hemos hablado en coordinación, que estamos con los usuarios, el CASMU no queremos que se cierre. Bueno, plantamos, el CASMU no cierra. Ahora, una de las cosas que, bueno, de calidad de la asistencia, hemos planteado que se ponga el tema del consultivo sobre la mesa de nuevo, que es una coordinación que se hace, si no me equivoco, entre los usuarios, el trabajador, los funcionarios, y creo que, no sé si el Ministerio de Salud Pública también, y la institución, ¿no? Exacto. Eso que hace 2 años quedó olvidado. Ahora, son muchas cosas que quedan olvidadas en ese camino, que vos decís, bueno, a veces ves el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Y entonces ciertas situaciones se van generando y cuando llegás al momento que tenés el vaso casi a desbordarse, decís, hubiésemos usado aquello otro, pero bueno, ya llegó el agua a donde estamos. Convenimos la institución, o por lo menos, más allá de los directivos, yo en eso no me voy a meter porque yo no elijo el patrón, ¿no? Los dueños son, no digo él, pero digo, son los médicos en ese aspecto, o 2.800, quienes lo votan, hay que asumir la responsabilidad también, porque no subió solo, ¿no? Fue votado. Entonces, todos ellos, y no le quiero pasar todo el fardo a Raúl Rodríguez, pero todos los que votaron tienen su responsabilidad y tienen que asumirla, por supuesto. Me imagino que lo harán. Nosotros como trabajadores la asumimos y estamos junto con la FU en esto de mantenemos la institución. Cuando se hablaba de intervención sí o intervención no, ya aprovecho para esto. Tampoco, y de las posibilidades que hay sobre la mesa. Nosotros tenemos algo definido. No sabemos ni siquiera de las 5 opciones, se manejan 5 opciones. No sabemos cuál va a ser ni qué característica tiene. Nosotros como trabajado en la Asamblea ya resolvimos. Primero estamos declarados en conflicto, ¿no? Y no solo por este tema, sino por temas que venimos teniendo con la institución, ¿no? Pero en definitiva, para lo que queramos hacer para adelante, una determinación tenemos. Otra de las determinaciones que tenemos es, en el momento, si se efectiviza la intervención, que no sabemos cómo va a ser, ocupamos el CAS. Los trabajadores ocupamos las instituciones del CAS. La que va a ser la central, que es el 8 de octubre, policlínico, y ahí esperemos a las autoridades a ver que nos expliquen qué es lo que va a hacer. Veremos y analizaremos después en ese momento si se continúa la medida o qué, porque hay un tema de confianza también. Nosotros los trabajadores tenemos un tema de credibilidad y confianza con el Ministerio, no solo con la empresa, pero eso lo tenemos, pero dialogamos más allá de eso. Pero con el Ministerio, con todo esto que se dio, también es un tema de credibilidad de nuestra parte. Si no son creíbles, el Ministerio considera que el CASMU no es creíble, nosotros con todas estas acciones del Ministerio no lo consideramos creíble. Ariel Irigoitia, FCASMU, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Y José Minarrieta, presidente del SMU, muchísimas gracias por acompañarnos. A quienes nos estén mirando, que sean socios o socias del CASMU, les comentamos que el movimiento de usuarios del CASMU va a realizar una asamblea de usuarios el sábado 20, el próximo sábado, a las 15 horas. Esto será en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. El orden del día será las gestiones realizadas y análisis de la situación, después un plan de acción y finalmente fijar fecha de elección de autoridades del movimiento. Y comentarles también que estos usuarios del CASMU van a ser recibidos el martes por la Comisión de Salud del Senado. Así que bueno, nada, quedan esas novedades quizás para ver en los próximos días. Quédense que ya seguimos con más Letra Chica, cambiando de tema y con Jorge Temponi en esta mesa. Seguimos en la letra chica. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno charla y pasa lindo, che? 21 a 24 ya en la noche de domingo en el vivo de TV Ciudad. Nos metemos en el segundo tema prometido de la noche, que nos despierta siempre un interés particular a quienes estamos interesados en la política. ¿Qué nos han dejado las internas? Ya cuando se van asentando las aguas, 2 semanas después. Y en ese sentido, ¿qué perspectivas estamos teniendo hoy, cuando falta todavía, hacia octubre? Mesa de politólogas en este rincón del estudio. Camila Ceballos Lerete, gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Tamara Zamudio, gracias por estar nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes. Primeras impresiones de la interna y mirando hacia el futuro. Así como, ¿qué nos dejó en esto que decía? Ya han pasado 2 semanas, ¿con qué ideas están en la cabeza? Bueno,
arranco y después Tamara sigue. Yo creo que siguen todavía el Partido Nacional explicando un poco su fórmula y eso le va a quitar mucho tiempo de ya empezar a sentarse como partido político competitivo de cara a octubre. Lo va a hacer, lo va a terminar haciendo, pero está perdiendo ese tiempo de explicación de fórmula, que todavía hay voces disonantes a la interna que no sé bien cómo va a terminar. Y creo que necesitamos un poco más de tiempo para que se asienten. Aún hay sorpresa, me parece, en la escena política. Y el Frente Amplio me parece que, bueno, se fueron de vacaciones, terminó de conformar quién va a ser su líder de campaña. Tiró un poco ayer en una entrevista en La Diaria muy interesante de Sánchez explicando un poco cuáles van a ser los ejes. Me parece que hay asombro, explicación y, bueno, ordenando un poco la cancha, si se quiere, en el caso del Frente Amplio. Después podemos seguir hablando un poco de Ojeda, que también ahí tiene su... Una pincelada de Ojeda, ¿cómo no? Una pincelada de Ojeda. Me parece que hay una estrategia ahí que hay que empezar a analizar un poco más con detalle. Él se está posicionando de una forma muy clara dentro de la coalición y creo que también está buscando ser un líder dentro de la coalición y lo está haciendo explícitamente cada vez más, con mayor intensidad. O sea, incluso imponerse a Delgado. Yo creo que no lo va a digo desafiar. electoralmente, pero a nivel de la fuerza que pueda tener en un futuro gobierno si ganara el FA, por ejemplo. Yo creo que lo puede desafiar y de hecho me parece que está haciendo algunos gestos en ese sentido, pero no sé, Tamara, a ver qué opina. No, exactamente la misma línea. Él mismo lo dijo, ¿no? Cuando ganó la interna, dijo, bueno, se terminó la interna del Partido Colorado, empieza la interna de la coalición. Y eso es una frase muy fuerte. Lo que está diciendo es que va a competir abiertamente contra sus compañeros de coalición, si es que, bueno, hacia noviembre logran volver a formar la misma síntesis o el mismo acuerdo entre todos los partidos políticos. Pero parecería que, va a estar bastante marcada esa disputa y concuerdo también con Cami, ¿no? O sea, creo que hay dos situaciones distintas, ¿no? En el Partido Nacional creo que hay cierta preocupación por el nivel de votación, si bien la interna, como sabemos, son voluntarias, y había quizás, en comparación con otras internas nacionalistas, menos intensidad o menos conflicto, o menos interés de poder ir a votar, porque estaba bastante más pautada esa interna. Lo cierto es que el partido de gobierno, bueno, genera una votación bastante, la peor, digamos, desde las internas en su... a nivel partidario y también, siendo gobierno, ¿no? Lo cual también, o sea, para ellos estaba bastante marcada esa importancia en términos de mostrar un cierto apoyo a lo que es la gestión de la calle Pou o la gestión del gobierno en cierta medida. Y por otro lado, bueno, en el Frente Amplio parece haber bastante tranquilidad, ¿no? Antes de pasar al frente, Sí. perdón, Tamara, porque deslizabas eso. Vos lees entonces más allá, porque explicaciones pueden haber 1000, ¿no? Después puede haber estudios cuantitativos, pero también hay visiones cualitativas, que es de lo que se trata la charla. ¿Vos ves entonces que va más allá de que no estuviera tan competida la interna nacionalista, la baja votación que tuvo? ¿Vos ves como que, faltó un poco de apoyo al gobierno ahí o no? ¿O lo ves como que no había libido ciudadana, digamos, libido electoral? Hay O ambas. varias, ¿no? Sí, yo creo que hay de ambas, ¿no? Me parece que hay un desgaste natural que sufren los gobiernos en general, digamos, a lo largo de su proceso de gestión y que quizás Delgado o quizás la interna nacionalista no supo generar, digamos, mayores simpatías o por lo menos más efervescencia, digamos, de parte de los nacionalistas para tratar de generar mayor adhesión de personas que hayan votado o hayan apoyado en su momento a la calle Pou. Ahí también hay toda una cuestión, digamos, en lo que tiene que ver con los liderazgos, ¿no? Que bueno, la figura de la calle Pou es una figura central hoy en la política nacional, pero sobre todo dentro de la coalición y dentro del Partido Nacional. Y bueno, Álvaro Delgado es una figura que está creciendo y que se está configurando como un líder fuerte dentro del Partido Nacional, pero que no tenía la misma trayectoria ni visibilidad que la calle Pou. Y creo que eso también genera, sin duda, otros estímulos a la hora de pensar la interna y el ir a votar, obviamente. Frente Amplio. Frente Amplio, no, creo que hay mayor tranquilidad, ¿no? Por un lado, pensar que fue una votación extremadamente buena, que además se había dispuesto, el propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, había hecho, digamos, la apuesta de que se votara por lo menos 400.000 votos, y bueno, eso lo supera, entonces en realidad ahí hay un triunfo, si se quiere, dentro de la apuesta que había hecho el propio partido hacia la interna, y una vez cerrada la interna, donde ya estaba bastante más pautado que seguramente Orsi fuera el candidato electo, bueno, la fórmula ya estaba estaba negociada desde antes, ¿no? Y eso le generó fortaleza a el Frente Amplio en el nivel de votación y también en haber arreglado una fórmula que parece muy sólida, que parece que tiene un buen vínculo y que además
condensan, digamos, dos figuras con mucha trayectoria o que tienen mucha trayectoria dentro del Frente Amplio y en gestiones de gobierno, que bueno, que es algo que es bastante distinta a la situación que está teniendo hoy la fórmula presidencial del Partido Nacional. Hablando de fórmulas, tema que Camila también mencionaba, yo decía, hasta lo cualitativo y lo cuantitativo, esto último entra de la mano de la usina. Recibimos a nuestra tercera politóloga de la noche, politóloga de la casa, Marcela Schenk, de la Usina de Percepción Ciudadana. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Maite? Un gusto estar con ustedes Bien. acá. ¿Qué piensa la gente de esto, no? Exacto. ¿Qué pasa con las fórmulas? ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a lo cuantitativo que decía Jorge recién, o sea, vamos a ver un poco el último relevamiento que hicimos desde la usina y justamente lo que queríamos ver era qué pensaba el panel de la usina, o sea, todo este panel de 500 personas que es representativo de nuestra población mayor de 18 años, sobre las distintas fórmulas que se fueron anunciando, ¿no? Y en este caso ya nos metemos de lleno entonces a la fórmula del Frente Amplio, ahí vemos a Yamandu Orsi, a Carolina Cose, y vemos estas distintas valoraciones que van desde muy acertada hasta muy desacertada, ¿no? Y si juntamos entonces las personas que dicen muy acertada y acertada, tenemos un 61% de las personas que piensa que esta fórmula fue acertada, ¿no? Un 20% que está en el rango, digamos, de desacertada y un 14% que estaría en esta posición de no es ni acertada ni desacertada, exactamente. Si les parece, pasamos lo positivo, perdón, pero en el Sí. caso del Frente Amplio, lo positivo claramente es mucho mayor que las visiones, quizás ese 2 de cada 10 que dicen no. Sí, exacto. Y otra cosa a destacar también, que lo decía antes, estamos hablando de una muestra representativa de la población en general. O sea, no estamos hablando solo de personas que votaron al Frente Amplio en la elección anterior, ¿no? Bien. Que después sí lo vamos a ver más desagregado. Pero en este sentido sí. Estamos diciendo entonces que en general más de un 60%, o sea, 6 de cada 10 personas dijeron que era acertada esta fórmula. Vamos entonces a la fórmula del Partido Nacional. Bueno, ahí tenemos entonces un 22% de la población que está considerando que es acertada y un 51% que está pensando que es desacertada esta fórmula, ¿no? Y en el caso de quienes consideran que no es acertada ni desacertada, tenemos un 19%. Vieron que son bastante marginales los porcentajes dentro de del no sabe, no contesta, ¿no? Exactamente, sí. Pero acá en este caso claramente estarían ganando los rojos, ¿no? En ese sentido, desacertada y muy desacertada, ¿no? Sí, un poco invertido. En el otro era, en el Frente Amplio era como 2 de cada 10 que decían no, bueno, esto no, y en este es 2 de cada 10 que dicen sí. Está bien. Claro, en este caso entonces tendríamos más de un 50%, justamente 5 de cada 10 que están diciendo no, en este caso, ¿no? Bien. Seguimos entonces, Partido Colorado. Sí, acá tenemos un 45% cuando veamos la del Partido Colorado, ahí tenemos a Ojeda y a Robert Silva. Un 45% de la población que estaría pensando que es acertada esta fórmula, un 12% que es desacertada, y ahí en este caso sí tenemos un porcentaje importante en este medio, ¿no? Ni acertada ni desacertada. Exactamente, exactamente. Tiene ahí un margen para crecer, digamos, ¿no? Tanto para un lado como para el otro. Bien, ¿por dónde seguimos entonces? Y seguimos con la última, que es la más compleja de todas, si les parece, ya pasamos a esta última. Esta es para sacar captura de pantalla y después mirarla con tranquilidad. Y analizarla con tiempo, ¿no? Sí, acá nos emocionamos con toda la información que teníamos para mostrar, pero básicamente, ¿qué es lo que quisimos mostrar acá? Si en todas las anteriores estábamos viendo del panel en general, acá lo estamos viendo por voto en 2019, en noviembre de 2019. O sea, la gente que votó a la coalición y la gente que votó al Frente Amplio. O sea, agarraron y les preguntaron, si vos votaste a la coalición, ¿qué pensás de la fórmula? Sí, en realidad ahí va, lo estamos desagregando, digamos, estamos haciendo un corte por votar la coalición multicolor y el Frente Amplio en relación a los diferentes partidos y a las diferentes fórmulas, ¿no? Claramente vamos a ver que hay una diferencia en función de si votaron algún partido de la coalición multicolor en favor, ¿no?, de estos partidos y si votaron al Frente Amplio en favor del Frente Amplio. Pero vamos a ver esto. Fíjense, entre los votantes de la coalición oficialista en 2019, hay un 43% que piensa que la fórmula del Partido Nacional es acertada, contra un 67% en el caso de la fórmula Ojeda-Silva, ¿no? Acá entonces en esta foto podemos ver, recordemos siempre que las encuestas son una foto del momento, pero en esta foto de este momento podemos ver un elemento ahí de competencia sobre ese electorado, ¿no? Entonces, además, agregamos en este sentido, en el Partido Nacional, una valoración únicamente sobre el caso de Valeria Ripoll, ¿no? Y en este caso para ver la imagen que había, si era muy buena, ni buena ni mala, muy mala, no la conocían o preferían no contestar,
¿no? Y en ese caso tuvimos un 37% de valoraciones positivas, ¿no? Y esto está por debajo del porcentaje de aprobación de la fórmula Delgado-Ripoll. ¿Ah? Y por otra parte, vemos, si nos pasamos al Frente Amplio, ¿no?, un 69% de valoraciones negativas en votantes del FA, en 2019. O sea que esa información que se manejó, al menos que se comentó en algún momento, que quizás Ripoll podía captar votos más de la izquierda, según bueno, esto, justamente, al menos en un principio, es algo que no se daría. Ahí tendríamos una valoración bastante negativa, ¿no? Justamente en ese segmento de la población que, como vos decías, Maite, es uno de los que se apunta, ¿no? A tratar, digamos, de captar un electorado que no es el tradicional de la coalición. Entonces, en ese sentido, bueno, el espacio para crecer estaría en no la conozco o en ni buena ni mala, ¿no? Pero vemos que es bastante menor en relación a las valoraciones malas o muy malas de Ripoll. Claro. En el caso de la coalición multicolor, sí hay un espacio más grande, ¿no? Sí, que estamos hablando de este 43%. Exactamente, 43% que piensa que no es ni buena ni mala. Ahí hay espacio para crecer. Ahí hay un espacio para crecer, exactamente, hay un espacio para crecer ahí, ¿no? Y bueno, y en relación a la última fórmula que tenemos ahí, la del Frente Amplio, si lo vemos entonces en relación a los votantes y las votantes del Frente Amplio y de la coalición multicolor, vemos una alta aprobación, ¿no?, de esta fórmula Orsi-Cose entre Frente Amplistas, entre quienes votaron al Frente Amplio en noviembre de 2019. De hecho, un 89% considera que esta fórmula es acertada, ¿no? Altísimo, muy bien. Y dentro de la coalición no claro, ahí sí. Sí, ahí tenemos entonces una diferencia, justamente la diferencia que decíamos antes, ¿no? Obviamente vamos a tener una diferencia entre votantes de la coalición hacia partidos de la coalición de mayor valoración y el Frente Amplio hacia el propio Frente Amplio. Pero incluso en estos partidos vemos que hay una proporción muy grande de aprobación dentro del Frente Amplio en relación a las otras fórmulas. Dentro de la coalición, ¿no?, desde lo que mencionan del Frente Amplio y del Partido Nacional, es bastante parecido en un punto también, si se lo mira así, sí, de alguna manera. Sí, pero ahí claramente, ¿no?, lo que decíamos, a nivel del Frente Amplio, o sea, que tengamos prácticamente 9 de cada 10 personas que valoran positivamente esta fórmula, es muy significativo, sí, es muy significativo. Marcela Schenk, muchísimas gracias. Por favor. Seguimos con la mesa y con Jorge Temponi. Bien, dos preguntas. Una no es pregunta, es una invitación a que comenten lo que quieran a propósito de lo que acabamos de escuchar. La segunda es, ¿cuánto pesa una fórmula para ganar una elección? Empezamos por lo primero. Bien, nada, yo creo que un poco los resultados lo que muestran es un poco lo que charlábamos así, tanteando, ¿no? O sea, esta cuestión de que, bueno, la fórmula de Ripoll y Delgado no solamente genera sorpresas, sino que genera también sus rechazos, ¿no? Y sí, incluso con números impactantes, Tamara, claro, porque 61, hablando de población en general, volvemos a lo primero que presentaba Marcela, 61-20 a favor en la fórmula del FA, 22-51 en contra en el caso del Partido Nacional, es hasta inesperado para mí, por lo menos, la cifra. Sí, es una cifra muy importante. Estamos hablando de que más de la mitad de la población te dice que esa fórmula no le convence, digamos, en cierta medida. Y esto marca, bueno, las dificultades que va a tener Delgado a la hora de poder, bueno, posicionarse en relación a la elección que hizo, ¿no? A poder definir y defender, como él lo viene haciendo en las últimas semanas y parecería va a tener que seguir haciéndolo, el por qué eligió a Valeria Ripoll como su compañera de fórmula, ¿no? En ese sentido creo que es importante e interesante tomar y pensar que esa apuesta que hace Delgado, y un poco los resultados lo muestran también, a tratar de generar con Ripoll, bueno, el acercarse a un electorado, no sé si más de izquierda o más de centro, o que alguna vez o algunas veces haya votado el Frente Amplio o simpatizado por el Frente Amplio, parecería mostrar esto que es bastante más difícil o bastante más cuesta arriba de lo que, bueno, puede haber pensado seguramente Delgado a la hora de definir la fórmula. Y por el otro lado es un poco lo que mencionábamos. Yo creo que la no sorpresa o la negociación previa en el Frente Amplio de que la fórmula iba a estar entre Orsi y Cose dio una cierta tranquilidad y el electorado o la opinión pública valora que, bueno, que eso era un poco lo que tenía que pasar, ¿no? No sé si necesariamente es un apoyo ferviente a esa fórmula, sino más que nada decir, bueno, era lo esperable, como un poco el Partido Colorado también lo había señalado, si bien como era tan difícil develar qué iba a pasar en esa interna, claro, también no sabíamos quién podía ser, pero en el Partido Colorado estaba bastante pautado que, bueno, el que ganara iba a ser el candidato, más allá de las diferencias, al final, bueno, no hubo problemas, digamos, con el resultado de quién ganó, pero tampoco hubo problemas en el segundo lugar en entender
que ese segundo lugar era quien iba a integrar esa fórmula, ¿no? Si Entonces, bien demoraron unas horas más, decantó así. se negoció, pero bueno, estaba un poco pautado, o por lo menos estaba dialogado dentro del Partido Colorado. Entonces creo que ahí no hay tantas sorpresas y quizás la opinión pública, bueno, valore positivamente, o por lo menos valore que, bueno, que eso era lo que tenía que acontecer, ¿no? En el caso del Partido Nacional es distinto, y creo que aparte hay una situación que me parece que genera mayores desventajas y mayores dificultades, y es que, bueno, algunas líderes de sectores o dentro de la interna nacionalista salieran días después a, bueno, un poco a criticar o manifestar esta sorpresa que creo que no ayudó, digamos, a tratar de generar una solidez en torno a la definición de la fórmula. Camila, sobre lo que vimos. Sí, sobre lo que vimos, no voy a agregar nada con relación a lo que dijo Tamara porque estoy completamente de acuerdo. Yo creo que voy a retomar algo que dije en la primera parte, que es que cuando vos tenés que explicar algo, tipo un chiste, y tenés que explicar mucho una fórmula, es un problema, ¿no? Y a mí no deja de impactarme cómo, de sorprenderme, mejor dicho, cómo el Partido Nacional hizo todo lo contrario de lo que había hecho en el 2019, ¿no? Todo lo perfecto que había sido esa noche de internas, con la calle Pou anunciando a Beatriz Argimón y que todo parecía muy orgánico, le termina saliendo tan extraño en esta segunda vuelta, en este año, y que además le está costando a la interna mucha negociación y muchos problemas. Las entrevistas que ha dado Delgado y junto a Ripoll, más allá del chiste del mate y todo, suena como muy forzada esa unión, ¿no? No es algo muy espontáneo. Y eso la ciudadanía lo percibe, así como percibe otras cuestiones vinculadas al gobierno, más allá de la imagen positiva que tenga el candidato, que tenga la calle Pou, también percibe las cuestiones. Entonces me parece que empiezan a jugar muchas cosas más allá de la elección de la fórmula y que se van a acentuar en el largo plazo o en los meses que nos separan de cara a octubre. Entonces me parece que hay que tener un poco de cautela, sobre todo para decir, bueno, las fórmulas ayudan, son un 70%, un 80% del éxito que eventualmente pueda tener el Partido Nacional. Me parece que todo se puede discutir un poco más. Y entre lo dicho y lo que hay que leer entre líneas, finalmente, hoy, ¿qué hipótesis tienen ustedes de por qué elige Delgado a Ripoll? A mí me parece que esta idea de buscar al desencantado frente amplista, que en algún momento fue de izquierda y después se fue yendo y terminó ahí, me parece que esa está, creo que cerrada, creo que están imaginando un ciudadano, pero capaz que existe, ¿eh? Puede estar ahí, lo están buscando. Porque está también lo del senador Da Silva, que explícitamente dijo para ir a la yugular de COSE. Bueno, eso lo dijo... Puede ser de COSE o de todo el Frente Amplio, claro, como proyecto de volver al gobierno, pero ¿no? también dijo que le gustaban los candidatos con más allá, sí, ¿no? O sea, sí. Entonces hay que tomar las cosas que diga Da Silva con claro. cautela. Pero a veces, entre esos exabruptos de Da Silva, yendo al choque, jugando su juego, puede haber verdades que otros, por ser más diplomáticos políticamente o más cuidadosos, no lo digan. Pero aparte las últimas declaraciones de Ripoll fueron en ese sentido, cuando valoraba la renuncia de COSE a la Intendencia el viernes, ¿no? O sea, fue directamente con ella. Me parece que el juego de Ripoll va a ser ese, de gastar, comerle las piernas, digamos, hasta ensuciar un poco la cancha. Pero yo no quiero dejar pasar una cuestión muy, muy importante para mí, que es lo que pasó con Laura Raffo en la noche del domingo de las elecciones. Me pareció demasiado simbólico, ¿no? Fue un destrato que no sé si estábamos acostumbrados, seguramente estamos acostumbrados a verlo, pero no tan explícitamente, ¿sí? Había competido, había sacado sus votos y nunca, que ni siquiera se la reconozca, fue muy fuerte. O sea, un destrato no solamente en que no terminara siendo candidata a vice, sino en las formas de comunicación de esa noche. Sí, y en su condición, creo que también hay una cuestión de su condición de mujer, o sea, eso está sobre la mesa, o sea, es algo que nos atraviesa, lo digamos o no lo digamos, está ahí. Y me parece que ella fue una jugadora extremadamente leal, apoyó todo lo que quieras al otro día, pero dejarlo pasar me parece que estamos en problemas. Bien, vamos a profundizar también en unos minutos sobre esta cuestión de ser mujer en política en Uruguay y qué nos dijeron estas internas sobre esto. Pero esto que decíamos, Tamara, sobre más o menos de acuerdo con lo que se viene hablando de hipótesis de por qué Ripoll. Sí, no, totalmente en la misma línea. Y con lo de Laura Raffo había algunas cuestiones de imágenes simbólicas, ¿no? Ella estaba allá atrás, escondida, digamos, tanto en el discurso de Delgado, en el directorio del Partido Nacional, como también después en el acto, ¿no? Hubo una intencionalidad para mí muy clara de dejarla justamente relegada y bastante lejana a lo que es la toma de decisiones del Partido Nacional. Pero creo que sí, tal cual lo que decía Cami, o sea, yo creo que Ripoll es una elección para tratar de ir hacia ese ciudadano que es difícil pensar que realmente tenga,
que sea una cantidad, digamos, un potencial cantidad, número, digamos, de votantes que pueda hacer cambiar o mover una elección. Pensando también en los posibles votantes o simpatizantes que puede perder esa fórmula, ¿no? Que ahora se está hablando un poco, bueno, ¿qué va a pasar con los votantes más hacia la derecha? ¿Van a acordar con esta fórmula? ¿Van a acordar con votar, digamos, a Ripoll como figura política dentro de esa fórmula? Bueno, parece ser bastante más difícil. Y yo creo que tal cual lo que decías que va a ir a buscar a la confrontación con Carolina Cose, me parece que eso tiene un límite, o sea, porque no va a poder persistir durante todo lo que dura la campaña. Es larga la campaña, son varios meses. Y lo negativo siempre te desgasta mucho más que algo por la positiva, digamos. Y creo que ahí la coordinación interna dentro de la coalición, con los votos perdidos del Partido Nacional, si los puede agarrar Ojeda, va a ser también la disputa que ellos van a tener internamente de cara a octubre y sobre todo, bueno, después en noviembre, pero... Sí. Por ahí sí, ayuda a que abra otro frente, digamos, el Partido Nacional, que es no perder esos votos, digamos, que tuvo en su momento en 2019 y que esos votos quizás más conservadores o más hacia la derecha, ¿no? Y ahí también hay una cuestión también con Ripoll, yo creo que es una figura que es reconocida, pero que le falta también reconocimiento a nivel nacional. Es una figura muy enmarcada en la realidad montevideana, en la realidad departamental, que obviamente que toma importancia, sin dudas, a nivel nacional, pero que no deja de ser una figura que hasta ahora ha estado hablando básicamente y sobre todo de la gestión departamental o de la realidad montevideana. Y para el Partido Nacional es muy importante el nivel de votación que obtiene en otros departamentos en el interior, donde hay apoyos que están orgánicos y muy instalados, pero hay otros que hay que ir a ganar. Y ahí Ripoll va a tener que hacerse conocer, y no solamente por criticar la Intendencia de Montevideo, la gestión de la Intendencia de Montevideo, la actual gestión o las anteriores, ¿no? Bien, ya abrimos otro capitulito por acá. Maite. Bien, hacemos un repaso por el panel. Álvaro, quiero aprovechar lo que es tu experiencia en todo lo que tiene que ver con temas internacionales, tú sos analista internacional, en esto que se viene mencionando, ¿no? Sobre, por ejemplo, las fórmulas. ¿Cómo ves estas imágenes, las imágenes de estos candidatos y candidatas en lo que refiere a la política exterior, su proyección a nivel internacional, en lo que es la situación, por ejemplo, de la región o del mundo? Me das pie para no repetir, porque estoy de acuerdo con lo que se está analizando y cómo arranca esta etapa de la campaña, ¿no? Creo que, bueno, recién se decía, falta mucho. Y creo que estamos lejos de que se vea con tanta claridad como acabamos de ver esta sensación de a quién le fue mejor, a quién peor. Creo que empieza una parte clave que es empezar a poner argumentos y empezar a discutir las políticas públicas. Claro. Y algunos hechos políticos... por lo general se deja bastante para el fondo, ¿no? Sí, pero va a pesar esta vez, ¿eh? Va a pesar porque además probablemente, y capaz que acumulo en esta misma reflexión que se está haciendo de esta simetría que estamos viendo, en política exterior es gigantesca la distancia entre una fórmula y la otra. Orsi tiene la ventaja de la sellada, le diríamos, ¿no? De tener a Mujica muy cerca, que le va a abrir puertas, ya lo hizo y lo va a hacer más aún. De hecho, mañana está reuniéndose con el presidente de España, que es también un símbolo, ¿verdad?, de vínculo internacional, de llegada. Carolina Cose ha tenido un desempeño en todas las áreas que estuvo con mucha potencia en materia internacional, como líder de una red de ciudades, recorrió gran parte del mundo, sí, y además fue ministra de Industria y Energía, fue presidenta de Antel, que le dio una plataforma internacional muy fuerte. Entonces uno observa eso y lo lleva a la fórmula del Partido Nacional y es de una pobreza increíble, pero parece hasta hecho a propósito, ¿no? Delgado se desempeñó en un rubro muy para adentro del país, que es la Secretaría de la Presidencia, con un presidente que desarrolló diplomacia presidencial, ni los cancilleres le hacían sombra, entonces, y ni digo el caso de Ripoll, que si recién se decía que es poco conocida en una buena parte de Uruguay, ni que hablar en materia internacional. Entonces, hay una simetría enorme para un tema que es clave para Uruguay, que es su forma de inserción, para pensar una estrategia, algunos dicen, de un segundo piso de desarrollo, otros de transformación. Es decir, va a estar presente la matriz de inserción internacional como soporte para una etapa de desarrollo del país. Y además va a estar presente porque es una región complicada. Y eso también le complica particularmente a la continuidad del gobierno, porque no hay que mirar para Argentina, nadie quiere mirar para Argentina. Hay muchísimos desafíos, por ejemplo, la interna del Mercosur ya quedó claro en esta última cumbre, por ejemplo. Pero hay una clave, Maite, que es quién se lleve bien con Brasil. Y esto no estoy hablando solo de la opinión pública. Bueno, ahí también Mujica, al lado de Orsi, en lo que refiere a Lula, por supuesto, por supuesto. Y te digo, no es un problema solo de la opinión pública. A veces tenemos una centralidad en pensar en el ciudadano común cuando hablamos de elecciones y no estamos pensando en los poderes reales de la sociedad, uno de los cuales es el mundo empresarial
que está observando con mucho cuidado y va a poner el foco en algunos de estos temas, como por ejemplo la relación con Brasil, y va a poner el foco en el financiamiento de la campaña. Y puede ser que se pierdan no solo votos, sino también apoyos económicos durante este periodo, dependiendo quién tenga capacidad de dar ciertas garantías en relación al futuro del país. Y repito, ahí sí la política exterior empieza a tener mucho peso en la cabeza de esos personajes que muchas veces definen más de lo que creemos. Álvaro, gracias. Karina. Primero, como coincidir plenamente con ustedes y lo siguiente, decir que, bueno, que así como lo están pintando, es como que van a dejar a que los varones hagan su trabajo y que las mujeres hagan la pelea en el barrio con camisetas mojadas, ¿no? Es la mejor interpretación de lo que es la violencia política hacia las mujeres en este país. Si alguien en algún momento hace un estudio sobre esto, pone como ejemplo la violencia hacia las mujeres políticas. Después de acá para adelante, aquellas siguientes mujeres que quieran acceder a lugares de poder van a tener que saber cuáles van a ser las reglas de juego, si permiten que esto siga siendo una lucha en barro. Y quienes van a tener acá el poder de decir esto es una lucha en barro, esto es lo que queremos o no lo queremos, es la militancia. Porque todos se dicen ganadores, pero la previa a las elecciones, se fue del país personas, un 16% de las personas en edad de votar se fueron del país, no votaron. Prefirieron tomarse un avión o irse para el pueblo y no votar, ¿no? O sea que decidieron solamente quienes estaban politizados. ¿Y cuáles son lo que decide una parte? Una parte es poner a contrarrestar a una mujer a pelear contra otra mujer. ¿Ese es el tipo de política que los uruguayos y las uruguayas nos merecemos? Yo creo que no, sobre todo en un país en el que las mujeres somos el 52%, en donde la pobreza tiene cara de mujer y cara de niña. Los roles de esas mujeres en esos lugares a los que llegaron es preponderante para poder tener una mirada más a futuro, más larga y mucho más con equidad, realmente con equidad, pero así con esto de que te la pongo acá para peleártela porque es muy buena, sí es real, y eso de que nadie la conoce en el interior, no la conocerán como figura política, pero la sindicalista Ripoll recorrió el interior, no en vano fue elegida como la presidenta de uno de los sindicatos que está más disperso en todo el país. No se queden con la chiquita. Y lo otro que celebro es que, bueno, ahora los discursos y los embistes de violencia sobre la candidata del Frente Amplio disminuyeron un poco. Se la retiraron un poquito a la pesa de encima, ¿no? Por decirlo políticamente correcto. Qué miedo me diste por un segundo. Yo temí lo peor. Sí, lo iba a decir, bien, pero... No, ¿para qué me meto? Dale. Confío, te quiero mucho. Entonces digo, y me encanta, me complace muchísimo encontrar ahora sí videos diciendo, sí, es una buena candidata, no, viste como todo fallecido, después que murió, le dicen, era tan buena persona. Pero en lo que viene, ¿qué tantas políticas? No le preguntemos cuánta sangre van a chupar de la yugular, preguntémosle cuánta política para las mujeres va a poner sobre la mesa. ¿Qué tanto va a poder defender las políticas que lleve adelante? ¿O solamente van a venir a defender el tipo de política o de gestiones que ya saben hacer? Esa para mí es la pregunta fundamental. Y después que elijan qué camiseta se van a poner para pelear en el barro. Tamara, Camila, iba a preguntar, pero mucho más adecuado que continúen a partir de esto que dice Karina. Bueno, yo creo que esta es una campaña bastante bisagra. Es verdad que falta mucho tiempo, recién estamos volviendo de las vacaciones, falta un montón, se van a empezar a calentar los motores, esperemos que hacia agosto, pero yo creo que esta campaña es particularmente bisagra de acá a 10 años, ¿no? O sea, a mí me parece que nos jugamos un partido muy grande, un poco en el sentido que decía recién la compañera. ¿Qué esperamos de la política pública? ¿Qué esperamos de la democracia? ¿Qué esperamos del Estado? ¿Qué esperamos? Porque nos pasaron muchas cosas en estos 5 años, ¿sí? Y realmente
las definiciones que hemos tenido, las respuestas que hemos tenido de los políticos y de las políticas no siempre están a la altura de lo que nosotros queremos o esperamos. Y en 10 años van a entrar a votar personas que han recibido de la política la peor cara. ¿Sí? Han tenido trabajos precarios, viven en barrios que no están buenos, la violencia los ha lastimado, o sea, pasan muchas cosas en la vida de una persona, de un ciudadano de acá a 10 años, y me parece que si nosotros no le pedimos a los políticos y a la política cosas sustantivas, vamos a estar en problemas. Entonces, retomando un poco ese guante, a mí me parece que es una campaña que necesita elevar la vara. O sea, tenemos que pedirle mucho más a lo que le estamos pidiendo, más allá del barro, más allá de la chicana. Tenemos que discutir políticas públicas, tenemos que discutir la política, tenemos que discutir qué política queremos, qué Estado queremos, qué políticos queremos, qué democracia. Y no la veo. O sea, perdón, pero claro, no la veo. No sos optimista en ese sentido. No, la verdad que no. Capaz que necesitaban otra persona que les levantara un poco el optimismo. Ante todo necesitamos verdades de lo que opina cada una. No la veo. Sinceramente no la veo. ¿Ves una tendencia a la berretización de la discusión política? Sí. Y no le ves vuelta por ahora. Por ahora no. Y hemos tenido algunos destellos en esta campaña interna, ¿no? Que la interna también es una previa, ¿no? Entonces ya es un poco el precalentamiento de lo que puede generar, digamos, o de los temas que pueden estar un poco arriba de la mesa. Y fue una campaña bastante escasa, digamos, ¿no? En términos como de propuestas, por parte de quienes hoy son los principales candidatos sobre todo, ¿no? O sea, quienes triunfaron dentro de sus internas, triunfaron sin una propuesta programática clara, ¿no? Sabemos que el Frente Amplio tiene bases programáticas y que hay un poco, pero esas bases también tienen lineamientos que después se les da, digamos, se les baja, digamos, en términos de qué es lo que se quiere hacer o cómo se va a hacer, y no hubo por parte de quien es hoy el candidato ese talante, o por lo menos la idea, digamos, de lo que fue sus candidaturas, la de Delgado también y la de Ojeda, ni que hablar, ¿no? Un candidato que dice, soy absolutamente programático y pragmático, perdón, al contrario, y lo que voy a hacer es más o menos lo que sienta que tengo que hacer en ese momento, ¿no? Él no está planteando, digamos, ideologizar su campaña, sino todo lo contrario. Pero ahí incluso, sumado a lo que decía Cami, enganchar incluso con lo que fueron las candidaturas a las internas dentro de las mujeres, hablando un poco también de la violencia política hacia las mujeres. Creo que las dos precandidatas, tanto Laura Raffo como Carolina Cose, fueron las precandidatas que tuvieron más ideas, que basaron más su campaña en propuestas, o por lo menos en pensar algunas ideas de lo que pueden ser políticas públicas a desarrollar en sus gobiernos. Cuando Karina ahora hablaba de lo de la lucha en el barro, me hacía pensar en que evidentemente, claro, es un lugar donde los hombres colocan a esas mujeres, porque durante la campaña, tanto Raffo como Cose se ocuparon explícitamente de decir, en otras palabras, que no iban a luchar en el barro, sino que tenían ideas para gobernar. Que tenían propuestas, que ellas tenían propuestas claras, ambas tenían ciertas propuestas que eran las que llevaban en todos lados a sus entrevistas y a las distintas instancias, pero la lucha en el barro la llevaban justamente la dinámica de lo mediático y la dinámica también de los propios varones, ¿no? Porque había un cuestionamiento constante, tanto en el caso de Raffo como en el caso de Carolina Cose, a las características personales, ¿no? O a su condición de género, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una debilidad muy grande y es la forma en la que un sistema, obviamente, sumamente patriarcal, como es toda nuestra sociedad, pero en particular nuestro sistema político, el lugar que le dan, en definitiva, a las candidaturas mujeres, ¿no? Que además fue una campaña en este sentido extraordinaria, porque bueno, fue la primera campaña política en Uruguay que tuvo precandidatas mujeres en todos los partidos políticos, en los 3 partidos políticos más históricos y con mayor representación política. Y sin embargo, lo que tuvimos es justamente esto, ¿no? Un desaire constante, ¿no? A lo que eran sus ideas, sus propuestas, a su imagen, y como hablábamos recién de Raffo, el castigo, ¿no? que recibió dentro de su propia orgánica partidaria. Sí. Tamara, la invisibilización de la única candidata mujer a la presidencia, que es Rita Rodríguez. Bueno, también. Por el Partido Verde Animalista. Sí. Mujer, 38 años, filósofo, que encima quería retirar la filosofía de Digo, invisibilizando eso también. Sí. Nada, perdón que me metí. Nunca tenés que pedir perdón. No pedís permiso ni pedís perdón acá, ya se sabe. Tamara Zamudio, Camila Ceballos Lerete. Muchas gracias. Mil gracias por este rato y seguro nos reencontramos porque hay mucha tela para cortar. Con mucho gusto. Gracias. Cerrando otra noche, Sarasola. Cerrando otra noche de domingo en La Letra Chica. Quédense en la pantalla de TV Ciudad, que ahora Ricardo Piñeirúa, ¿sabes de qué va a hablar? ¿De qué? De arte. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Artes visuales? Arte, el arte. ¿Presente y futuro? Todo eso. Torres García, mujeres. Hasta el domingo que viene. Nos vamos a encontrar. Gracias por estar. Chau, chau.